Suscríbete a La Panterita. Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi. El Cacique. Sí que te conviene. Lactolanda. La salud de cada día. Hierro Par. Cooperativa Coomecipar. Tu mejor opción. Omeprazec. Es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad. Copetrol. Vamos. Cell Shop Importados. La tienda más amada de Paraguay. Vertimine. Tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano. Donde todo pasa. KGM. Donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio, Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, apostala. Ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Serial Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Vamos hasta Juanma Urgente Aeropuerto. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Y efectivamente, ya el último grupo, que es prácticamente miembros del staff, están realizando las últimas documentaciones para ingresar al vuelo que lo va a llevar a Cerro Porteño rumbo a Málaga para la pretemporada. Tienen vuelo directo hasta Madrid. Una vez llegado al aeropuerto de la capital española, tienen una hora de espera allí para tomar el siguiente vuelo que lo va a llevar directo a la ciudad de Málaga, donde Cerro Porteño realizará su pretemporada. Viajan 30 futbolistas a esta pretemporada organizada por Cerro Porteño para este segundo semestre. Novedades: Derris Rodríguez, el refuerzo, hasta aquí el único fichaje de Cerro Porteño para esta segunda temporada. Este segundo semestre, mejor dicho, la presencia de Fernando Romero. Están Enzo Jiménez, Cecilio Domínguez y la ausencia del brasileño Edu, que anoche sorprendíamos con esta información que rescinde contrato con Cerro Porteño. Él no formará parte de esta pretemporada y evidentemente también ya queda desligado del club. Estamos hablando del futbolista brasileño Edu. Entre los juveniles que forman parte de este viaje están Edgar Páez, Diego León, Luis Olmedo y Tobías Marecos. También forma parte Alexis Fariña. Justamente a quien estamos viendo en pantalla es Edgar Páez, acompañado de Diego León, los futbolistas juveniles de Cerro Porteño que formarán parte de esta pretemporada. Juanma, bueno, qué interesante escucharlo a Manolo Jiménez en un momento, porque ayer habló largo y tendido y se dio la rescisión post conferencia de prensa, ¿verdad? Cronológicamente hablando. De Edu. Sí, minutos después de haber terminado la conferencia de prensa, la rescisión de Edu es una información que hasta aquí no ha sido oficializada por el club, evidentemente, pero sí, ya eso está confirmado. De hecho, ayer ya se dio la firma de rescisión de común acuerdo. Es el futbolista el que vino a proponer rescindir el contrato, porque tiene una negociación ya avanzada con un equipo brasileño y allí va a continuar su carrera. El centro delantero Edu, que llegó, no jugó mucho, 11 partidos, registró el gol contra Nacional, el único en su breve etapa que tuvo el brasileño en Cerro Porteño. Bueno, estamos viendo los jugadores. Estos ya son los juveniles, ¿verdad? Qué emoción como los van a pedir todos los parientes, ¿eh? A este chico, ¿verdad? Jugó el último ahí que se va, pero estos son los juveniles Fariña y el otro decía Páez.
Primer viaje así. Esta dupla que está dejando aquí Edgar Páez y León. Diego León, que están aquí. Su primer viaje, evidentemente, al exterior para una pretemporada así de tal magnitud. Vamos a molestarle un segundito, mister Edgar. ¿Qué sensaciones tenés? Bueno, ¿qué tal? Es una sensación única, mi primer viaje con el club y espero que todo me salga bien para volver y ser parte del plantel. ¿Cuántos años tenés y de qué año viniste a Cerro? Yo tengo 17 años, vine a Cerro de los 14. ¿Ya debutaste en primera? Sí, sí. Con el profe Bernay. Diego León, ¿cómo está Diego? ¿Cuántos años tenés y de los cuántos años estás en Cerro? Yo tengo 17 años y estoy de los 12 años en la escuela de fútbol. ¿Sos lateral izquierdo? Lateral izquierdo. Bueno, ¿es tu primera pretemporada con el club? Sí, mi primera pretemporada. Bueno, éxito, porque ya le está por dejar el avión. Dale, gracias. Ahí está. Hasta luego, gracias también a Fernando Jubero que nos permitió hablar. Son 2 de los 5 juveniles que lleva Cerro Porteño y dentro de estos juveniles lo incluyo a Alexis Fariña, que ha tenido poca participación desde que ha debutado con Facundo Saba. Tiene 21 años él, pero estos 2 jugadores que ya ustedes los estaban escuchando, Edgar Páez y Diego León, 19 y 17 años respectivamente, está acompañado aquí de toda su familia, estos juveniles que están viajando a la pretemporada con Cerro Porteño. Bueno, a ver, vamos por orden. Dentro de la cantidad de informaciones en Cerro, Juanma, mientras vemos el movimiento en el aeropuerto, ya entró Jubero. A ver, contanos lo de Cecilio, lo de Alfio, cómo se va a manejar lo de Enzo, y después lo escuchamos ya directamente al técnico. Y va al Goiás para ser compañero de Iván Tito Torres, Edu. ¿Por qué Fabio le mira? Sí, el brasileño Edu. Sí, Juanma. Sí, no, perdón, Bruno, estamos aquí con el señor Edgar Páez, ¿verdad? Homónimo, o sea, su hijo lleva su mismo nombre. Es el padre de uno de los futbolistas con quien recién hablábamos. ¿Cómo está, don Edgar? ¿Todo bien? Tranquilo, todo bien. Muy feliz, contento. Sí, muy contento. Claro que sí. ¿Es la primera pretemporada de él con primera? No, la segunda. Él ya estuvo con Bernay. Exactamente, con Bernay y ahora con Manolo. ¿De dónde son ustedes, don Edgar? De Altos. De Altos. Y bueno, él siempre jugó, practicó en Altos. ¿Dónde practicaba? En el Deportivo Capiatá empezó su escuela de fútbol hasta los 14 años. Hasta los 13, después se vino la pandemia y de ahí pasó a Cerro Porteño en la sub-14. ¿Y cómo fue ese su paso de Capiatá a Cerro? ¿Quién lo recomendó? ¿Alguien no fue alguna prueba? No, ellos pararon con la pandemia. El profe, entonces era el profe Grana, organizó una colonia de vacaciones en Samber. Y de ahí él se fue a probar, me dijo, ya sé papá, bebé, porque no quería estar parado y además que le gustaba el fútbol. Lo llevamos y ahí fue elegido, el primer elegido fue él. Allá lo eligió el profe Mario Grana. Sí, y de ahí se fue para la sub-14 de directo ya. ¿Siempre él fue media punta o jugó en algún momento en otro puesto? Siempre fue media punta, siempre fue. Algunas veces extremo, pero como yo veo, lo veo mejor en media punta. De media punta. ¿Y cómo fue el momento en el que le comentó él a ustedes que va a viajar, que va a ser la pretemporada? ¿Ya sabían ustedes de antemano o les cayó un poco de sorpresa? Esta pretemporada. Esta hora. Y no, estábamos ya esperando porque para mí que su debut y eso a mí me pareció que hizo un buen debut y creía luego que le iba a llevar. Él debutó con Bernay en ese partido contra Tacuarí, ¿verdad? ¿O fue Sol de América? Contra Sol de América. Primera rueda. Sol de América. ¿El día en que se va Bernay fue? No. Bernay. 2 partidos antes, me parece. 2 partidos antes. Fue un empate. Empate. Sí. Ahí debutó él. Bueno, ¿y cómo es él, como chico, digo, le gusta el fútbol, le decís, es disciplinado? Muy disciplinado. Un chico muy centrado, digamos. Y ¿cuántos años tiene él? 17 años. 17 recién cumplido tiene. ¿Se va al colegio? ¿Cómo hace con el colegio? Ahora está haciendo virtual. Está haciendo virtual por el tema de las prácticas de mañana y de tarde, pero está haciendo virtual. En ese sentido el club lo apoya mucho, bastante. ¿Cómo se maneja el club en ese sentido? Sí, siempre lo apoyan en todo lo que necesite. Siempre lo apoyan ahora que está Jubero. O sea, él ya se iba a ir a vivir en Alto y Jubero lo atajó otra vez en la pensión del parque para que pueda seguir estudiando. De la Ciudad Naroga, ¿no? Exactamente, ahí.
Bueno, espectacular. Gracias, don Edgar, muy amable. Cuando guste. Gracias. Igual. Éxito para Edgar. Dale, muchas gracias. Ahí está. Él es el padre de Edgar Páez, lleva su mismo nombre, acompañado ahí a la familia, junto con la madre. También hay otro familiar allí que lo está acompañando. El futbolista de Cerro Porteño que realiza su segunda pretemporada. Él debutó con Víctor Bernal, ya lo escuchaban ustedes, contra Sol de América. Yendo a lo informativo, Bruno, lo que planteabas, la situación de Alfio Oviedo. Él estaba para viajar en esta pretemporada, pero un cuadro gripal lo excluye a él de este viaje a España. Rápidamente se comunican con Fernando Romero. También en medio de esto surge la rescisión de contrato de Edu, el brasileño. Por ende, Cerro queda prácticamente sin dos centrodelanteros. Lo tenía solamente a Diego Churín y a Fernando Fernández. Ahora se dio el llamado al presidente triniense, que ayer nos contaba en el Cardinal Deportivo. Fernando Romero se suma a este plantel, y de allí también es que deciden llevarlo a Luis Riveros a esta pretemporada. Ayer Manolo Jiménez lo explicaba en conferencia de prensa que lo quiere ver en otro puesto. Y sí, evidentemente, Cerro queda sin dos centrodelanteros, entonces suma con Fernando Romero y también probablemente se sume Luis Riveros allí a la competencia con Diego Churín y Fernando Fernández. Bueno, ¿y qué lectura hay que darle al caso de Cecilio? Porque Cerro, según se supo, le ofreció un contrato de 2 años y después inclusive la compra de parte de su pase, ¿verdad? ¿Cómo eso es, Juanma? O sea, que si él viaja, ¿quiere decir que llegó a un acuerdo con Cerro o no es así? Todavía no está el acuerdo, la propuesta ya está hecha. El futbolista tiene la propuesta de Cerro Porteño, firma el contrato, una extensión por 2 temporadas, parte del pase también sería adquirido por Cerro Porteño, pero también tiene otra propuesta. Según las palabras, va a decir de Fernando Jubero, la propuesta que recibió Cecilio Domínguez del exterior, sin todavía especificar mercado, es prácticamente Cerro no puede competir contra esa oferta. Bueno, es pero una oferta muy importante. ¿para qué viajar? El futbolista entonces todavía no se ha decidido. Pero ¿para qué viajar entonces, Juanma? Lo único que falta es que vaya a hacer la pretemporada y después se vaya a otro club. No tiene sentido eso. ¿Cómo va a viajar el jugador sin estampar su firma? Yo entiendo que es por una cuestión contractual. Que todavía tiene vínculo hasta el 30 de junio y para que no haya alguna laguna por allí, algún cabo suelto, entonces me parece que lo llevan a Cecilio. No sé, yo no entiendo, explíquenme, señores, ustedes. Yo entiendo lo que... A ver, hoy estamos el 21, sí. O sea, por 9 días le va a haber una demanda, Pico, por 9 días de resarcimiento. No, eso se entendería si es que ya Cecilio decidió no seguir en Cerro. Claro, pero no, yo creo que él arregló, o sea, de palabra, porque si no, no tiene sentido. O si le dice a Cerro, bueno, yo voy a viajar la pretemporada y si la oferta del exterior aparece, me voy. Pero eso no va a tener sentido, porque va a ser, para mí sería un manoseo al club. O sea, Cerro tiene que decirle, no, Cecilio, ¿te quedas o te vas? Creo que esa tiene que ser la política. No sé si estoy equivocado, ¿verdad? Yo apertura para la mesa, muchachos. Yo comprendo lo que decís, pero yo no creo que haya tanta... O sea, eso sería cuando la relación es muy tirante. Da la sensación, porque ya cuando Manolo Jubero dice, mira que la oferta es muy... Me parece que hay toda una maquinaria para decir si es que se queda, que creo que es la chance más grande, para que se diga, mira un poco, él renunció a lo económico porque quiere su revancha deportiva, todas esas cuestiones. Si fuese tirante, sí, porque, a ver, Juanma, ¿cuándo retorna Cerro de Málaga? No, Cerro retorna el 3 de julio, Dani, y yo me permito recordar un caso muy parecido al de Cecilio Domínguez, y hasta se quiere comparar, porque, por ejemplo, recuerdo lo de Santander, Federico Santander con Guaraní también era así, había firmado una renovación con Guaraní, pero en caso que llegue una oferta al exterior, él iba a dejar el club. Yo, sin tener la información, recuerdo ese caso que me imagino que es un poco, va por ese lado la película de Cecilio Domínguez. No, yo te preguntaba lo del retorno, a lo que pero está mal, la proyección. Fíjate está que mal manejado, es porque vos sos segunda opción entonces para el jugador.
Sí, pero es una realidad con la que conviven todos los clubes con este tipo de jugadores. Es que el propio Cerro ya dijo, él tiene una oferta que nosotros no le podemos lo igualar. O sea, dicho de otra forma es, le queremos convencer, le queremos seducir por otro lado, no por la plata. Y que por la playa de Málaga le va a entrar a Cecilio la firma. Sí, No, por lo sí, que estamos sí. viendo es que es la dirigencia en la que de alguna u otra manera tiene la esperanza, entre comillas, de retenerlo, ¿verdad? Porque lo que vos decís está bien también, Bruno, desde el punto de vista, ¿para qué se va si después ya no va a arreglar si es tan suculenta la oferta? ¿Cómo se va a quedar? Yo creo que él tiene arreglado de palabra. Por Con eso Cerro, esa sí. viaja. Con Claro, Cerro, sí, claro. y Yo claro, te digo que el jugador tiene arreglado, o sea, sí, él bien. quiere quedarse en Cerro. ¿Y por qué ya no firmó entonces y soluciona? Y es una cuestión de no sabemos Pues si si firmó o eso- no firmó. Claro, pero yo creo que ya hubiesen informado como una Yo suerte de... pensé que, o sea, la conferencia de ayer era para anunciar eso, pero el anuncio iba por otro lado. Y fíjense que No, esta pero es el una... anuncio, ¿sabes qué? También fue Dani Justa, porque el caso de Edu no habló ayer en No, conferencia no, de prensa. Ellos dijeron, viaja Cecilio Domínguez, como ese fue el título de todos los colegas que estaban cubriendo. Después era que no viaja por influenza Alfio Oviedo, se queda en Cerro. Se habló del tema del retorno, ya algo que nosotros lo habíamos hablado al mediodía, de Fernando Romero, pero el anuncio era viaja Cecilio. Y yo nomás, mi sentido común me dice, quiere decir que Cecilio, él se quiere quedar o se va a quedar. Salvo que aparezca algo, no sé, una super oferta, cosa que yo no creo sinceramente. Pero de Cerro, es que Cerro mismo dice, él tiene una super oferta. Pero Dani, a lo mejor es una estrategia de él Por para eso. mejorar su contrato con Cerro. Yo Todos creo juegan que- su partido a la hora de hacer un contrato. ¿O no? Pero no, de cualquier manera no es un escenario ideal para Cerro. Porque qué pasa que después Cecilio se va, no hay todavía ningún acuerdo y se va y Cerro se queda y eso yo con un plantearía. jugador clave. Porque no hay ningún jugador Para igual que Cecilio bien porque Cecilio. va a ser pretemporada. Para Cecilio sí, pero Cerro Por eso yo planteé. porque el contrato ya va a tener un jugador con pretemporada. porque ¿verdad? Delis Rodríguez no sabemos. Delis Rodríguez es a ver qué pasa. No lo anunció Porque- tampoco oficialmente Cerro, ¿verdad? pero va a la pretemporada. No, viaja, no. Pero Digo que muchos hinchas están esperando, claro, porque no lo anunciaban sí, todavía. porque Delis Rodríguez a lo mejor es un buen oficialmente. jugador, pero no sabemos cuándo se ponga la remera y esté de competencia. No, claro. Una cosa es Tacuarí. Sí, y hay una gran totalmente. diferencia con Cecilio. No, O sea, hay muchos Cecilio dice, ejemplos, claro. señor, disculpen, yo me voy. A Entonces, Cecilio, Cerro- dentro de sus buenas y malas, ya lo conocemos. No, Lo olvídate. conocemos. Entonces Y Cerro y es clave para este Fue equipo. determinante en Pero- muchos. lo que quiero- lo Y otro bueno, entra- al final pues se están poniendo todos de lo acuerdo otro entra- conmigo, salvo Dani. No. ¿por qué? Yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero yo lo único que decía era más que para Cecilio va a ser conveniente, si tiene otra negociación, decir, miren, vengo ya con la pretemporada hecha. Y Cerro no Para ir tiene a tu club. reemplazante. Bueno, pero Cerro se Cerro- queda Bueno, sin pero cupo. Cerro sin- apuesta al arreglo. Cerro- yo sé que hay una es oferta de jugar con Cecilio. fuego, es jugar con fuego. Pues si te quedas sin Cecilio, ¿a quién le trae? Estás perdiendo para gestionar a otro Y jugador. bueno, pero vos no puedes estar negociando con él y decir, no te va a la pretemporada, Claro, vos hasta más- que digas más que cuando no, vos no. estás bajo contrato. Vos estás negociando, yo creo también lo que dijo Juanma, hay 7, 8 días. Yo creo que tenés que igual que negociar, si no tenés seguro. pero quiere decir, vos te quedas en Asunción mientras... Yo negocio, no. O sea, especulo, vos yo sos hago mi- vos sos Cerro, ¿verdad? Sí. Pero Vos te le decís, conviene. firmá ya ahora. Yo sé que vos querés seguir, tenés también una mejor oferta económica. Pero si yo no me definí ahora 10 días antes, no te va a la pretemporada. El día de mañana, él con una declaración puede quemar a todo Cerro. Yo tenía intención de seguir, pero Cerro me dijo 10 días antes que me vaya. pero y no. Cerro, Y la bueno, dirigencia de Cerro que está. ¿Y cómo tan- la dirigencia va a quedar si en 10 días viene de mala y dice, chao, muchas gracias por todo y se va a no, es la Cecilio? primera que ¿Cómo pasa, queda la dirigencia de Cerro? Y eso es lo que yo planteé, queda Ariel. como- Eso es lo que yo acabo de queda plantear. como falta de gestión y y ese es después el- tiene Que que... y el prefirió riesgo otra corre. Cecilio. A no ser que de palabra Sí, le haya dicho. pero ya Cerro se Cecilio. queda sin un jugador clave, perdió mucho tiempo, no hizo por temporada el probable reemplazante. Es que hoy en día, si 21 Cerro de junio, día del Sí. viaje, hoy Cecilio no arregló con Cerro. Claro. Es o sea, no lo tiene asegurado Pero todavía. a lo mejor de palabra le dijo a Cerro, mi intención es quedarme. Eso es lo Yo que quiero uno- entender porque Cerro pues también va a hacer un negocio con él para el jugador redondo. 2 años de contrato, le va a comprar parte de su pase. Él ya es dueño de su pase, ¿verdad?
Él llegó agente libre. Sí. Bueno, es un negocio vivir en Paraguay, en tu país, ganando bien, que te compren parte de tu pase, 2 años de contrato. Lo que él habrá dicho es, pero si me aparece algo espectacular, libérenme, o sea que vamos a poner por contrato. Yo creo eso, pero ese espectacular o esa oferta astronómica es muy difícil que aparezca, muchachos. Pero ¿qué te dice que no haya sido Cecilio sino Cerro el que dice él tiene una oferta que nosotros no le podemos igualar? Para mí, o sea, no es tan tirante, pero tampoco se estampó la firma, porque creo que todos estamos de acuerdo que lo ideal hubiera sido que él viaje con la renovación. Sí. Ahora, no, ¿por yo qué creo no que hizo? yo creo que en cuestión de te diré horas y días van a anunciar lo de Cecilio. Yo creo que esa es la tendencia, por eso Porque Cerro si es no, el que dice. No tiene sentido que viaje, Dani. Pero no solamente eso. eso. Mira si era Cecilio Bruno el que decía, yo tengo una oferta que no sé si el club puede igualar. ¿Sabes cómo iba a quedar más después de lo último que declaró Cecilio? Pero es el club el que dice, Cecilio tiene una oferta económicamente inigualable desde nuestro presupuesto. Perdón, para no perdernos nomás, ¿quién dijo que hay una oferta importante que tiene el jugador o una oferta que Cerro no puede igualar? ¿Quién dijo eso? Manolo dijo. Jubero, sí. Ahí están. Jubero. Por eso te hablo de una respuesta de Cerro. O sea que entonces Cecilio ya le dijo entonces que tiene una oferta importante. Y que entonces Cerro dice que no puede igualar. Entonces, volvemos a foja cero entonces ¿para qué viaja el jugador? Por lo que yo Salvo decía, que haya una promesa de que va a firmar. No, por eso yo creo que si lo hubiera dicho el jugador, era casi cantado que no viajaba. Pero que lo diga el club a mí me genera todavía una especie de esperanza de hasta decir, mira, si es que sigue, hasta que renuncia porque quiere su revancha deportiva. Yo del lado de Cerro también puedo decirle a Cecilio, todo bien, pero las veces que saliste, Dani, no es que te fue muy bien que digamos. Vamos a dejar las frasecitas hechas ya. ¿Cuáles son? Y quiero mi revancha. El jugador es económico. El jugador quiere ganar dinero y está bien. Yo no digo, Dani, escúchame todo lo que te voy a decir. No nos vamos a andar con estas vueltitas. Este programa no sé, al menos permitidme mientras yo esté acá. Yo lo único que te quiero decir es que no vamos a andar con vueltitas. ¿Cuál es la vueltita en este caso? ¿Sabes qué es la vueltita? Esa es la revancha. El jugador quiere ganar dinero. No, ayer estábamos hablando de otro jugador de Cerro que, no sé, vos le decías, tener tu revancha, ganar el 30% de lo que ganaba. Cada caso es diferente. ¿Vos me decís por Edu? No, ¿qué Edu? Por Enzo. No, pero eso es diferente. No, acabo de decirte, cada caso es diferente. Pero es obvio lo que está diciendo. A lo que voy a lo siguiente. El jugador, lo que le interesa es el dinero. Y está bien porque sabe que tiene una vida útil. Y el jugador se va. ¿No? ¿Vos crees que él va a estar pensando si le ofrecen un dinero o el mismo Cerro le cierra económicamente? No es solamente lo deportivo, salvo que me digas un jugador que ya tiene 10 años de trayectoria y de los 10 años estuvo en el exterior y tiene la vaca atada, como solemos decir. Pero Cecilio Domínguez va a priorizar lo económico y está bien, le felicito porque es un profesional y así tiene que ser. Lo económico es lo que pesa, lo que vale. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? En gran parte sí. Sí, es sencillo. Sí. Lo que pasa es que estamos mirando desde el punto de vista de Cerro, ¿qué es lo que está haciendo Cerro? Lo ideal sería que, por ejemplo, lo tenga atado al jugador de palabra, ¿verdad? Que el jugador haya dicho, no, tranquilo, que yo me quedo con usted, salvo que mejoren otra vez la oferta que tengo del exterior y me voy, ¿verdad? Pero, y lo feo sería que, no, lo llevamos a Málaga y en Málaga lo vamos a convencer al jugador para que se quede. Ahí sí estaría muy mal, ¿verdad? Yo creo también lo que voy a decir, que de palabra seguramente hay algo, hay un compromiso del jugador de decir, no, así nomás no me voy a ir, yo voy a quedarme con ustedes. ¿Va a ganar lo mismo que venía ganando o había...? No, hablaba que Cerro no va a poder competir. No, lo que venía ganando Cerro. Viste que cuando vos renovás, el problema fue ahora el campeonato. Sí. Con toda la intermitencia, alguna lesión que tuvo, pero... No, digo nomás, habrá pedido más. Claro, yo también creo. Yo también creo que vino por uno y ahora hay que ponerse más. Juanma, ¿conoce eso o no? De los está Juanma, pero a mí me parece también. Sí, definitivamente. Y aparte, en cada renovación también el club le debe ofrecer una prima
para renovar el contrato a cada futbolista. Entonces también, aparte de aumentarle el ingreso, siempre hay una prima que el club debe pagar al futbolista para la renovación del contrato. O sea, ¿le van a dar una prima, 2 años de contrato y le van a comprar el pase a los 2 años o ahora ya le van a comprar parte del pase? No, esa información me resta confirmar, pero sí la intención es tener parte del pase de Cecilio Domínguez nuevamente, que llegó como futbolista libre del fútbol mexicano. Claro, por eso digo, seguramente algún incremento también en el salario mensual. Porque Claro, al llegar libre... pero Cerro es que ya hizo el análisis y dice... Recordemos que él llegó el año pasado, muchos recuerdan la campaña de este año, ¿verdad? Pero el año pasado no fue bueno el año de Cecilio, el tuvo primer dos partidos semestre. buenos, después ya no volvió más. Le costó Por eso. arrancar, le costó llegar en forma. Claro, pero ayer cuando Jubero dice, él tiene una oferta inigualable, es en comparación a este nuevo contrato de Cerro. O sea, si él solamente va a mirar lo netamente económico, no hay disputa. Y bueno, pero Dani, si tiene una oferta inigualable, ¿por qué Cerro lo está llevando? Y porque creo que le van a querer entrar por ese otro lado. Eso no tiene Eso, sentido. eso no bueno, estaría y- bien. y- Eso y- es lo que no estaría bien. Claro. No tiene sentido. Si el jugador le dijo, yo tengo una oferta, Sí. esta oferta tengo, y Cerro dice, no, yo no podemos igualarte. Claro. ¿Por qué le llevar la pretemporada? Vos Y tenés- porque tienen la esperanza de convencerle por otro por eso lado digo, que no. no es justamente el dinero. Porque o si no, ¿para qué dirías lo que dijiste ayer? No, Ahora, No, yo porque creo la- que él está jugando su partido, o salvo que... Yo creo que Cerro los le dos diga, están bueno, jugando. mostrame vos tu oferta, traemos acá, vamos a mirar qué es lo que, No, qué es lo que yo, vos tenés. yo creo que le mostró. Por eso Cerro, si no, Jubero va a ser muy poco serio, porque él habla como vocero de la institución. Una cosa que, por ejemplo, un representante nos diga, vos sé que me llegaron ofertas. Ah, eso sabemos que pero juegan su partido. No. Por eso, la típica de este tipo de historia es que sea el jugador o el representante el que diga, hay una oferta que yo no sé si Cerro va a poder igualar porque yo conozco la realidad del club. A que sea el club el que diga, Bueno, vos pero sabés que no tiene. le iguale, pero que le mejore. A lo mejor a Cecilio ya le cierra. Vuelvo a decirte porque si Cecilio le hizo conocer eso, es porque quiere que Cerro le mejore su contrato. O si no, el que se va, pues no te avisa, Dani. Es como el perro que ladra no muerde. ¿Cómo Pero- es el tema? pero Así que- es, ¿verdad? pero- si vos tenés un contrato espectacular, vos le decís, señores, muchas gracias, yo no voy a Pero viajar a que Málaga sí- bueno, porque pero- yo ya tengo cerrado un vínculo económicamente inmejorable para mí. Claro. Claro, sí, Y si- sí. y si Porque Cerro- cuando él se fue a la América, él dijo, vengo acá, estoy muy feliz, para mí deportivamente hablando, América es lo más grande. Después se fue al Santos Laguna y dijo, sí, para mí este es lo mejor que hay. Se fue a los Estados Unidos, no, esta es una experiencia. O sea, el jugador en cada lugar que se va dice que es el mejor lugar que hay. No nos vamos a engañar, por eso yo te decía, no nos vamos a dar vuelta, Dani. No, pero y por No, eso. no vamos a y, tra- y nosotros bueno, nos deja de dar caracterizamos- vuelta entonces. nos caracterizamos explícame, en esta mesa y por bueno, hablar frontalmente. Y eso es lo que estamos haciendo El ahora. ¿o no? jugador se va por el Y- dinero, papá, no es deportivo que esto que... No, hay con más fanatismo, Dani, O sea, lastimosamente. espera, o sea- dame un jugador, Totti, el último que se quedó toda su historia jugando en el mismo club. Después pero no hay- también, y le dijo no al Real Madrid. También dijimos, capaz gane mucho, pero vas a ser un infeliz. Que tengo muchos casos. ¿Y vos crees que los dirigentes, los representantes, los empresarios, los managers no utilizan eso? Y mira que el caso de Cecilio es muy simbólico para utilizar ese tema también, ¿eh? Sí, explayate un poco más que no te entiendo. ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? ¿Y en qué sentido fue infeliz, por ejemplo, él? Ah, él fue feliz en América Independiente. Ah, bueno, pero ese es un problema suyo porque él no pero rindió. volvemos- y Él bueno, no rindió. Sí, pero ganaba la plata que en Cerro y Mira en que Sol acá en ni Cerro habrá... también tuvo bemoles. ¿No? Cecilio Sí, no sí. fue 100% full en Cerro. No, ya sé, pero el mejor Cecilio siempre fue el de Cerro y el de Sol. Si vamos a casos. Yo... Anda a preguntar a la gente independiente qué piensa o en América. Y acabo O sea, de es que decirte, lo odian. y acabo de decirte. Futbolísticamente Mira se que entiende, ¿verdad? América todavía está pagando a la FIFA Independiente. América le tenía que pagar algo a Cerro también. A Cerro Hace también. poco tuvo un fallo. 400.000 y algo. Y mira que era todo dinero, todo dinero. Voy nomás a que, si todos estamos de acuerdo que es verídico lo de Cecilio con una oferta inigualable, porque lo dijo Cerro, e igual va. Porque si, como decís, Cecilio dice, mister, Juan José, presidente, acá tengo una oferta y ustedes no me van a pagar esto, ¿verdad? Perfecto. Ya estaba ya. Gracias. Sí. ¿Quién le iba a reclamar? Cerro sale, muchas gracias, Cecilio también.
¿Quién cerrista va a decir, no, que cumpla su contrato, que vaya 9 días a sufrir en las playas de Málaga? Nadie. ¿Por qué va? Porque creo que el hecho de que Cerro haya divulgado eso es porque tienen ambas partes la intención de que esto siga. Y recalco, no siempre todo va a pasar por lo netamente económico. Y te citaba que justamente la carrera de Cecilio se ha caracterizado que en las grandes movidas con el fichaje, con la prima y con la indemnización, mira que sus dos clubes emblemáticos bien marcaste. Nos ha dejado muy buen recuerdo, que digamos, a tal punto que, como decía Juanma, él llegó libre acá. Y bueno, pero y peor todavía, o sea, se recuperó entre comillas acá en Cerro y ahora exige un contrato, pero al mismo tiempo dice el gerente deportivo, dice, hay una oferta que nosotros no podemos igualar. A mí no me calza, algo no me está cerrando. Y lo lleva a la pretemporada a 9 días que termine su contrato. O sea, Dani, vos pico le vas a llevar a un empleado tuyo sin tener la certeza, va a ir a hacer el papelón de que después se vaya a otro club y hizo contigo la pretemporada. Te pregunto. Es un riesgo. Primero, parto de la premisa que ese empleado es clave, porque Cecilio es clave para este Cerro. Es imprescindible, Dani. No, clave te dije. No te dije clave, bueno, ya sé, y puede conseguir otro jugador clave. No sé. El Cerro, ¿qué? ¿Le van a volver a llamar a Edu? No, Cerro con las últimas contrataciones. Así tampoco. No, yo sé que vos tenés un bloque especial. El debate acá. No. Vos tenés un bloque especial. Desde ayer desde Argentina a Canadá está anunciando. Por eso yo no estoy tocando ni siquiera eso. Pero mira que en los últimos tiempos Cerro no es que se va fulano, trae la Mengano y ya la reposición fue perfecta. Voy nomás a que sí, ese jugador es clave. Porque yo me fui al otro escenario que les planteaba a ustedes. ¿Qué pasa si porque Cerro se pone en una posición dura y le dice a Cecilio, firmame ya a 9 días del vencimiento del contrato porque ya no vamos? No. Porque es el otro escenario también. Yo no como creo vos que planteas, ¿qué pasa si él haciendo la pretemporada allá y después se va al nuevo equipo? No, pero como vos estás hablando, suena muy a una reunión o a una relación áspera. Vos pues con Cerro y Cecilio en estos momentos se supone que ellos se habrán sentado. Sí. Cecilio le dijo, mira que yo tengo una oferta, y me imagino que le habrán dicho, y mostrarnos un poco tu oferta a Cecilio, o contarnos de dónde es y cuánto es. Y es de tal club y de tal lugar. O su representante, no sé quién es, le habrá dicho, acá está, esta es la fue, pero yo me quiero quedar. Sí. Entonces le dice, bueno, está bien Cecilio, qué suerte, vos sos cerrista luego, vos amás el barrio obrero, por Cerro te morí. Bueno, entonces espectacular, Cecilio. Pero, y ahí le va a decir Cecilio, sí, yo le quiero mucho a Cerro, pero viste que yo estoy ganando ahora $50,000 nomás. Y no puedo mejorar 80,000 y después una prima y después me compra mis pases también. ¿Por qué te reí? Yo hasta acá llego. Hasta acá llego. No. Yo lo que creo que un par de puntos, porque estoy averiguando acá el contrato de Cerro, que por suerte hoy me está respondiendo. Y está como estaba mencionando, está muy cerca. Claro. Y el tema del plazo no quiere decir nada, porque yo le dije que si él queda libre puede comenzar a negociar, y me dice, él es libre de negociar ahora. O sea, esos 8 o 9 días no son condicionantes como para decir viajar para cumplir el contrato. No, Cecilio ya está en condiciones de negociar ahora. Lo más cercano que tiene es Cerro, por eso viajó. Claro. Ya está. Eso podemos decir ahora 21 de diciembre, los muchachos dentro del avión, 21 de diciembre, 21 de junio, pero Cecilio es libre de negociar ahora, no presentó ni una oferta, pero cree que puede llegar, pero lo más cercano que hay es Cerro Porteño. ¿Viste? Pero el creer es especular. Hay una negociación. Hay una especulación. Entonces yo le pregunto. Fíjate, le pregunto. Que es muy clave cuando me dice. Esto es información, no es opinión. Me dice la fuente, cree que puede tener una oferta, ¿verdad? Cree que puede tener. Yo le digo, y la va a escuchar cuando sea libre, le dije. Porque lo más lógico, cuando vos decís, te declaras libre, ahí te llegan, ¿verdad? Y me dice, no, él es libre de negociar ahora ya. Sí. Entonces está bien claro el tema. El 30 de junio no hay impedimento. Cerro lo más concreto ahora, por eso está en el avión,
Y él por ahí, si viene una oferta, capaz, pero no hay ni una oferta todavía. ¿Hay una palabra entonces? Sería para... Jugó bien su partido. O sea, él le dice a Cerro... Cumple con Cerro, está cerca de Cerro. Claro. Si viene una super, capaz que... Se va, pero puede al quedar mismo mal con alguien, tiempo pero está regando hace que también. Cerro haga un Así esfuerzo. mismo. Sí. Así mismo. Pero se descarta eso de pensar de que Jubero, el míster, tiene 8 días para convencer a Cecilia. Así mismo, no, está claro. todo... No existe No, eso. pero Dani me pintó que más o menos que si porque le lleva a Málaga ahí. Vos también, Fabio, dijiste. No, a lo mejor Málaga le hace. ¿Sabes qué? Acá yo no, armar. yo no creo. Por eso te dije. Irónicamente decía... Claro, vos arrancaste diciendo... yo te dije, lo ideal señora servicio, hacer un masaje en el pie. Lo ideal sería que Cerro lo tenga atado, te dije. Claro, pero está muy en camino, muy buen camino. Igual convengamos que no es el escenario ideal. No quiero mojito, que hay pirilla en atrás, por favor. Porque al no estar firmado, está latente. Claro. Pero lo que justamente yo te decía, porque mira que puede ser un papelón, y será un papelón si es que no, o sea, no sigue. Dani, él no está viajando con una oferta acá que ya le llegó y que le mueve la cabeza. No, él la única oferta que no tiene iba a es viajar Cerro. si pasaba eso. No, totalmente. No iba a viajar. Cerro Claro, tampoco. pero Cerro no podía, podía. claro, pero Cerro no podía tomar la otra decisión que capaz te tomás con alguien que no es Cecilio, de decir, firma ahora, o si no te subía al avión. No, claro. Por Pero eso, tampoco podía llevarlo. Si hacer Cerro eso, sabía Dani. que era una oferta que él ya está hablando, que está su Claro, representante, ahí le decía. tampoco lo subía al avión Cerro. Claro, Por eso claro que está puede bien hacer. la aclaración que tenemos. ¿Qué dijiste? No, que si Cerro sabía que llegó esa oferta y que le está moviendo la cabeza, que está haciendo número con Cerrati, que creo sigue siendo representante. Diego es su representante. Que creo que sigue siendo. Cerro tampoco lo subía al avión. Por eso, o sea, de las dos partes está el tema. Porque allí era Porque más allí latente. sí, totalmente. Claro. Ahí sí estaba el riesgo, el papelón Claro. que decía Bruno y otra cosa. Que vos subas a un jugador que está negociando con otro club, no lo va a hacer nadie. Por eso está ahora viajando, porque lo más cercano que tiene es la renovación con Cerro Porteño. ¿Cuántas veces tenemos inclusive casos de jugadores que sin tener, no es el caso de Cecilio, sin tener la extensión, no le suben o no lo demandan a la reserva a practicar? Porque no... Claro. Entonces, y porque sospechan. Claro, ¿cómo una no vez, vas a por hacer con ejemplo, un jugador que te puede Guaraní exponer? tenía a Julián Benítez y a Joel Silva. 6 meses antes lo mandó a la reserva. Joel Silva porque le contaban que iba a ir a Libertad, y Julián Benítez no recuerdo qué club. Y no es una cuestión solamente del fútbol paraguayo. Y Julián Este- Benítez, este Dani, caso, el chico de Alonso, Boca, Alonso Valentini. estaba perdiendo el campeonato, Alonso. Es decir, el campeonato que ganaba, tenía 9 puntos de ventaja, comenzó a perder, y ahí pidió de vuelta por Julián. Faltando 3 fechas, Julián vino de la reserva a la primera. Sí, trotaban y, en y Itagua. no le alcanzó a Guaraní. Claro, y yo citaba el caso internacional. Valentini, de ser finalista contra Fluminense, él ya no volvió. Y el técnico mismo y la dice, AFA no lo llevó porque está en conflicto. Claro, porque él jugó- ese es el él jugó- conflicto con el club en todos los países, no solo acá. Claro. Vos tenés un conflicto con tu club y la federación, asociación, compañía no te llama a la selección. Lo que puede estar pasando, que no hay que descartar, es que el jugador ya tiene la oferta de Cerro. Sí. Por eso dice Cubero, no podemos igualar. No sé si usa la palabra, a lo mejor, llamala otra vez a Juanma. Porque lastimosamente estábamos con el delay de la televisión. No sé cuál es el término que usó exactamente. O que hoy... O vamos a escucharlo. Bueno, Pero ponga claro. la palabra juguero para ver bien en qué... Claro. A lo mejor el hijo también... Porque para mí si tam- llega una oferta que no podemos igualar. Si llega una Pero- oferta, ahí Esa ya es otra cambia. cosa. Pero también me parece que el hecho de que Cerro lo diga de forma pública es un mensaje para Cecilio también. Nosotros hasta acá nomás podemos llegar. No, claro. Pero Dani, sí, no, claro que es un mensaje también para él de decirle, no, estos son los números que nosotros te podemos dar. Pero lo decía de forma pública. Pero Dani, estamos hablando de 2 años de contrato y que le va a comprar parte del pase. Y por eso, o sea, es como que... O sea, Che, es un Cecilio, negocio, no es es un que- negocio redondo para él. No es para que te el estoy jugador. pidiendo, claro, Pero no ¿sabes es- qué puede estar pasando también? Que el representante le diga, mira que yo estoy trabajando y hay posibilidades. Correcto. Entonces él diga, mira, y si me aparece un contrato internacional, que es lo que cualquier jugador quiere, Claro. y es normal, repito que es normal. Que es lo que no yo hay no todavía, estoy pero... satanizando eso, ¿verdad? Por eso yo te dije hace rato... Yo tampoco, porque yo no quiero quedar como el romántico que trabaja solamente por los colores, claro. y parecía romántico hace No, rato lo no, ¿sabes tuyo, por qué me al reí? comenzar. No, ¿sabes por qué? Y por eso me reí cuando hicimos el juego de roles. Y vos dijiste, ¿cómo es? Y gano 50,000 nomás, después de 2 años, y cada vez que escuchando dije,
parecía que Cerro, no sé, le decía, extenden a 6 meses y además te vas a hacer un recorte de 30% de lo que venía ganando. No, vos mismo contabas las bondades de la oferta de Cerro. ¿Cómo era? 2 años de contrato, le compra parte del pase y va a haber un aumento por lo que hizo en el primer semestre. No, tampoco es, ahora, si viene esa super oferta, lo que dice Cerro, y para mí, le dice también a su afición, si por allí él no se queda. Es por Cecilio. Porque yo tranquilamente le puedo decir de forma privada a Cecilio, vos sabés que ese número para nosotros es imposible. ¿Por qué lo dice en una conferencia? Es para que la gente también sepa. Porque no, igual lo peor que le puede pasar es que es Cecilio que se va, no es que Cerro no le ahí está, renovó. la afición de Cerro con la calentura que le tiene a su dirigencia. Eso es cierto. Lo único que falta es que por el momento sí van a decir ustedes no hicieron el esfuerzo para mantener a Cecilio. Se nos va, mira, que vaya nomás a, no sé. Para mí, por eso lo dijo en una conferencia de prensa, algo que tranquilamente lo puede decir de forma privada. Aguánteme, está Edgar pendiente. ¿Hay gol o se anuló? No, gol de Austria. Gol de Austria, le gana a Polonia 1-0, señores, ganó Ucrania primera hora. Trauner, gol para el equipo de Austria. Juanma. Y este no es el que yo dije la otra vez. Sí, puede ser este. La hoja de ruta, este es el grupo de... Porque es La ruta de Hitler, Polonia, Austria, Países Bajos y Francia. ¿Te acordás que el... Sí. Claro, era Austria, Checoslovaquia, después ya se fue a Polonia, después ya empezó con Países Bajos, se fue por Bélgica a Francia. Checoslovaquia era el tema. Por eso funciona, hasta en eso juegan en la Euro, ¿será? Qué fragmentada está Europa cada vez. Elijo creer. ¿Se acuerdan? La otra no. Ayer lo de Serbia, porque cuando jugaban Albania contra Croacia, las dos hinchadas comenzaron a cantar al mismo tiempo, hay que matar a un serbio. Hay que matar a un serbio. Y ayer Serbia amenazó con algún movimiento como para eliminarse. Y después otro jugador también, ¿cómo se llama el primer defensor de Canadá? Potito, ¿cómo era? Bombito, ¿no? Bombito. Sí. Bombito casi le quebró a Messi y pasaron su red social. Le llegaron 10.000 insultos racistas y Canadá denunció a la FIFA el tema de lo que hicieron los hinchas argentinos a Bombito. Le hicieron toda la noche en su red social. Qué locura. Hoy se cumplen, dice Barsky Sport, hoy se cumplen 48 años del día en el que un jugador inmortalizó su apellido en una manera de patear los penales. ¿Quién? Antonín Panenka. Un 20 de junio del año 1976 le dio su única Eurocopa a Checoslovaquia y había hecho ese gol estilo... ¿Año fue? Eurocopa 1976. Esa picadita que le da... Hablando de Cecilio, la que le... Cecilio, Orteman, Alejandro Silva... El Loco Abreu en el Mundial. Loco Abreu. Zidane en la final. Zidane en la final, no. ¿Contra Seth Meyer, güey? ¿O no? Sí, Zidane en la final. Zidane en la final contra Italia. El Loco contra Ghana. Fueron las dos más... Y la tuya contra Mayer. Contra Armani. Lo de Panenka. Orteman llevó a patear también así. Sí, Sergio Orteman. Pero el que dejó grabado su nombre fue sin duda Panenka, ¿verdad? Porque él fue el primero que hizo eso y después de a poco empezaron a hacer los otros, pero ahora ya se modernizó más, ¿verdad? Ramón Díaz está para volver abajo de Gama. Sí. No, da vueltas al fútbol de una manera increíble. Corazón que la otra vez estaba contando el cronista, le ofrecieron news y dijo, quiero seguir en el exterior. Dijo Ramón Díaz. Está Juanma, viajó también Enzo Jiménez, otro título. Enzo viajó también, sí. Por eso. Mira que Cerro recicla todo al final, No todo, hay uno que se fue. Bueno, uno, ¿verdad? Pero casi todos. Pero eso no estaba para irse. Ese reciclaje podía ser peligroso. Eso no estaba para irse, simplemente, no sé, encontró IAS, un mejor equipo y se fue, ¿verdad? Pero ¿cómo? El caso de Riveros, por ejemplo... Pues es que vos sos cómplice, Fabio, porque él te dice, yo te escuché en la grabación, él te dice, pero vos me dijiste que hacía muchos goles en Crucero, te dice. Ahí vos tenés para arrastrarle. No. Pero yo soy valiente. No tengo ningún problema. No voy a hacer como este señor. ¿Cómo quién? Este señor mandó radio, a desaparecer una radio. Ese señor. Ese señor Bruno Pon mandó a desaparecer un archivo del Corcel. Yo admito,
gran y elocuentemente Entramos ya a la que fracasé. ¿Por qué me tenés que Fracasé con este señor Edu. Fracasé. Y es la última vez que voy a hablar sobre esto y no me rompa más las bolas desde ahora con eso. Fracasé con Edu. Pero no entendí, fracasé con Edu. Sí, señor, en mi visión del fútbol. Exclusivo. Vos fracasaste con Corcel y no fuiste capaz no fuiste capaz de asumir. Yo asumo, fracasé. No fue en mi así. criterio de fútbol, Ayaví Tuiza, Acuarucané. Admití públicamente 12 con 16 minutos para todo el país. Para la gente que no sabe, se puede saber Con razón, cuál cuando fue el debatíamos motivo. con Bruno lo de Cecilio, vos estaba callado. Estaba preparando, hermano. Claro, él pensó que capaz 11:31 Bruno iba a saludarle a los cuatro. ¿Cómo flotaste, Ariel? Calmate, tranquilo, Ariel, ¿cómo te Sí, diría? pues sé lo que me esperaba hoy, Ya sabía guardado. perfectamente. No, pero Ariel... ¿Cómo te enteraste ayer, Ariel, por el Twitter, la ¿Sabes que yo radio? entré a su Twitter? Su último tweet fue en el 2021. No. El tema del corcel que vos me querías mostrar fue en otro contexto y Dani, este tío, te va a contar acá. ¿Sabes cómo fue? Todo el relato, todo. Jugaban Olimpia y Libertad en cancha de Luque. Eso fue 2007. Sí. ¿Verdad? Y Corcel... 7 o 9, no me estoy... 9, pues, de 2009. Olimpia. Darío y Segunda Chun le fecha. estaban puteando al Corcel que no, cómo vino este, y yo le digo, pero y si marca un gol este juego, mirá que es el centro delantero, Almeida por algo los trajo, no, empezó una discusión, debate ahí. Y yo le dije, le apuesto que le va a marcar un gol. Y vos sabés que metió el gol sobre la hora y por eso yo le dediqué a Chun y a Darío. Eso nomás fue. Ya sé, pero yo no salía a decir no como fue, este señor no, acá. no fue el que iba a triunfar. Aló, acá está el reemplazante de... Acá no dije dice- yo, Corcel, el nuevo ¿Sabes Raúl qué? Vicente Para Amarilla. más- Yo no dije eso. Para más me suman otro más tuyo. Miliki Jiménez. No, pero Miliki marcó muchos goles. Ojo con Miliki, respeto para él, Mira que Olimpia necesita un centro delantero como él, con sobrepeso y todo, y después se comenzó a ponerse bien. Marcó muchos goles. Miliki era goleador. Goleador. Casi Casi fue campeón. Lo que pasa, vos dijiste, Ariel, y bueno, y pasó ya. Y sí. Acá Pedro Azurano me dice que no te preocupes, dice que el presidente tiene 15 años de fracaso. Fracasaste hoy. Sí. No, vamos a Edgar, volvemos con Juanma. Tenemos Olimpia, tenemos Euro, tenemos Copa América. La frase pendiente de Jubero. La frase pendiente de Cubero. ¿Qué pasó con la televisión? Ayer hay, yo rescato unas cuantas cosas positivas de la Copa América, más que nada, creo que del partido. ¿Vos sabés que Y después no me gustó hubo desprolijidad en la televisión. No, y lo que nos enteramos después. Perdón, Federico, Sí. 30 segundos nomás. Sí. Vos sabés que ayer Dani mencionó en la transmisión. Sí. Pero hoy vi a la mañana, en el colega Canal 9 donde estamos a la mañana, o sea que yo vi ahí presentando, volví a ver el materialista que con mayor frialdad, pues yo estaba allí con la adrenalina del relato y todo, ¿verdad? Y un banderazo cuando empezó a cantar el colombiano. ¿Cómo que se llama? Fade o Fercho. Fercho. Una enorme bandera cruza frente a su cara. Y se quedó horrible, o sea, y después salía toda entrecortada. Nosotros ayer No, eso fue lo peor que pasó porque fue a nivel mundial el tema. Pero nosotros dijimos que aclaramos que era la señal de origen. Pero fue a nivel mundial el corte que tuvo, o sea, el señor en su mejor momento salió cortado y su música, su actuación de 3 minutos, salió 2 minutos limpia. Exacto. Que está la bandera, pero yo lo que me enteré... Porque yo me imagino la multa yo que me le iba va a venir escuchando- al canal que estaba haciendo la transmisión. Lo peor, Bruno, yo me iba quiero ver. escuchando la radio argentina cuando salía acá y estaban hablando del protagonista y decían que el campo de juego es un desastre. Es más, el Divo dijo que por algo está un par de escalones abajo de la Eurocopa, que hay que cuidar esto. A Scaloni le preguntaban si fue igual que el partido con Arabia, por el tema de los SAI de los polacos, y él dijo, no fue igual porque aquel era un campo de juego respetable. Contó que hace 2 días recién se repuso el césped. Era artificial, porque era artificial, y pusieron de césped. Pusieron hace 2 días y hasta propio Cuti Romero dijo de un desastre el campo de juego, o sea, a cuidar eso, ¿verdad? Incluso decían que la jugada de Di María, la que él se la lleva solo, le fue picando tan mal que del él campo, le tiene que pegar así, la primera de todas. Entonces le tiene que pegar de mala forma, pero todos coincidieron que el campo de juego fue un desastre.
Pero después me quedo con el lado positivo. Fue un partidazo y como quiero que Canadá juegue así como... Canadá dejó una imagen... Que Paraguay juegue como Canadá. Y te digo otra cosa, el árbitro horrible, Valenzuela también, no sé. Vamos con él, estamos muy atrasados. Tenemos que pagar el sueldo de Ariel más todavía después del golazo que metió con Edu. Pero que vio Ariel, como hizo un descargo fuerte, entonces no hay discusión. ¿Viste cuando uno da una conferencia de prensa pero no admite preguntas? No. Vamos a decir. Ahora, va a una conferencia de prensa, pero pregúntanos, a ver, Ariel, golpeó la mesa, te intimidó, porque está medio violento. A mí no me hace correr. Te intimidó. A mí no me hace correr. Y no se va a pasar su grabación. No, déjame grabado esto porque es una amenaza. Si algo me llegara a pasar, porque me amenazó. No, ¿sabes qué más hizo él? Él le amenazó a toda la gente como diciéndole hasta acá, esto es la última vez que voy a hablar y no, como diciendo, no quiero ni que me pregunten ni me hablen. No, porque con el tema de Huiza, que jamás me equivoqué, y que pero que me enrostran, me siguen rompiendo la bola hasta cuando es su cumpleaños me escriben y me ponen cosas a los perros. Huiza es su cumpleaños, es @ fulano de tal. No te fuiste del periodismo, no sé qué. Entonces, eso es lo que no quiero. Entonces, le reconozco, admito públicamente y punto. Pero Ariel, fueron dos visiones. Una fue que iba a fracasar y anduvo bien. No. Y la otra fue que iba a andar bien y fracasó. No, pero es cierto. Hablamos de cantidad de goles cuando eso. Dos visiones de número 9 de Cerro. Lo de Edu, sin ningún tipo de duda. Bueno, pedile disculpas a Ale Rossi. No. Cierto, Ale Rossi. Ale Rossi sí te pedirle disculpas porque fue un ídolo. Pero además Ale Rossi ya le comparaste a Edu. Estará allá en Brasil, no sé dónde. Apenas hizo un salto y a lo Brasil dijiste, no, este es el reemplazante. Me recuerda a Ale Rossi. Este es nuestro Rossi. No. Listo. Ni quiero pasar al archivo, Ariel, porque no vamos a patear a un perro que está... ¿Qué perro? Una forma así, una claro, pero yo creo que después lo que dijo Ariel ya claro, ya no hay ya para nada. Caducó. Para el especial de fin de año, para el pero ponerle que hay gente que, ahora está viniendo mucha gente del feriado largo ahí. ¿Te has escuchado la radio entretenida? ¿Qué dijo este muchacho? De que... El país, ¿sabes qué? El país, yo te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué? Debe ser interesante. Descargo ya luego, porque entras así en todas tus redes. Descargo, te pones todo nervioso, descargo nomás ya dijiste, descargo, Ariel, bueno, descargo, no sé lo que quiera, de declaraciones, no sé, postura al respecto. He visto en todas partes en donde se anunció en algunas redes sociales, Facebook, Instagram, me robaban con el tema de Edu. Entonces, Samío, listo. Hay que saber el origen de las cosas, por eso no, Ariel. Y claro, es que ya se sabe el origen, ya se sabe. ¿Cómo se creó el mundo? Acá está el mundo de Edu. A ver. La escapa centro, golpe de cabeza. Enamoraría como vos, pero tiene cosas interesantes, pero hay que seguir viéndolo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Vos mismo dijiste que en Cruzeiro hacía muchos goles. Se cansó de hacer goles de este tipo, sí. Este se va a cansar de hacer goles, Fabio Martín. Este va a ser el nuevo Alex Rossi de Cerro. Acordate de mí. ¿Cuántos goles pensás que va a marcar de acá en adelante Edu? No sé, eso no sé. Pero va a marcar en la temporada, digo. Pero jugate, digo, está diciendo que es el nuevo fenómeno de Cerro. No digo fenómeno, pero va a marcar muchos goles. No, de terror. Vamos, Edgar, mete 15, no sé, respirar. Edu juntando su ropa en el momento. Bueno, Ariel, vamos a hacer algo para no pelearnos. A ver. Vos no querés más que se te toque el tema. Porque yo voy a respetar, te juro por Dios. Primero porque somos amigos, somos compañeros y tenemos que respetar. Pero que ya está, ¿qué es lo que se puede decir vos más? No querés más que yo te porque recuerde. Si yo quería pichulear con esto, a lo mejor le iba a dar lugar a que me rompan las pelotas, ¿verdad? No, pero qué peor pichulear si lo que dijiste, lo que se escuchó acá, se va a cansar de hacer goles. No, pero siempre hay embaracayasismo, si le busca la vuelta. No, pero esto es imposible, Ariel, esto no es como querer tapar el sol con un dedo. Yo creo que el discurso de Ariel es en general, o sea, nosotros podemos ya respetar eso, decir, con la gente ya es. No, con la gente también, o sea, él está diciendo a la gente. Yo quería nada más que se conozca el origen, ya terminó. Para todo y más para la gente, para que no me rompa las bolas con esa cuestión de Huiza también en las redes sociales. Pero porque... tiene más aguante, Ariel. ¿Qué? Suele tener más aguante, digo. Pero hay cosas que me rompen las bolas. Bueno, entonces en la mesa, yo por lo menos te prometo. Bueno. Yo también te voy a respetar. Es espectacular, excelente. Agradezco. Quiero ver si se... Vos meterte bien, Fabio.
No, yo no le creo. Cualquier discusión. Y vos en con la tu Edu. próxima Ahí va a tener acalorada. en la punta de la lengua y vos con tu Edu. Ahora ya quiero Yo no seguir creo. la campaña del Goyaz. ¿Eh? No, ¿sabes qué es lo único que falta? Que se vaya Edu y marque 10 goles en Goya. No, centro de Tito Torres, cabezazo de Edu. No vaya a ser tan malo. Ascenso a la primera división del Brasil. Gisco es un poroto cantado. Dale, hermano, dale. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Según datos oficiales, Paraguay tiene 1% de probabilidad de ganar esta copa, pero Apostala tiene 100% de fe. Por eso, incluyendo a Paraguay en tus combinadas, participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más, porque mientras haya 1% de probabilidad, hay 100% de esperanzas. En esta copa somos 100% Apostala. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. No me gustó el arbitraje de Valenzuela. No sé qué pasó ayer, algo muy raro porque marcaban córner y después saque de meta. Y no sé si el VAR y el dos VAR veces. avisaba, porque reglamentariamente esto no se claro. puede. En el protocolo el VAR no puede intervenir en los tiros libres de esquina. Mira, Ayer pasó fue una cada jornada donde el cosa. protocolo se pisó. No, hace Dani, pero ayer pasaron muchas cosas también. Está mal. Ayer, por ejemplo, en el tablero que apareció en la transmisión, apareció Manuel Bernal como uno de los encargados del VAR. Sí. Cuando Manuel Bernal estaba como asesor de VAR. O sea, llamó mucho la atención. Es más, no me percaté de yo a mí me mostró a ver esta mañana, árbitro internacional subió. Y considera la cuenta que tiene ese árbitro. Sí, yo he visto eso, yo he visto él subió y explicó que pero acá nosotros no vimos eso. estaba mal y capaz que se nos pasó. No, es que como no había ni un paraguayo ni miramos entonces. Hasta ahora, por ejemplo, y no bueno, se y él sabe figura qué estaba haciendo como la chica. él figura como VAR 2. Eso la toma en la cabina, apareció el Claro, nombre de... él figura como VAR 2 y en realidad estábamos mirando con Johnny la planilla oficial esta mañana y figura como asesor de VAR, o sea, él no tendría que haber figurado en la No, claro, o sea, en la TV como VAR 2. Es una cuestión de planilla. Independientemente a todo lo que todo lo que se generó con la presencia de los pastores. Sí. Por ejemplo, uno dice, ¿qué hacía la colega Morena Beltrán allí en medio de los árbitros? Vos sabés que esta mañana me dijeron, me dijo un colega, que ella se fue en representación de una empresa, una marca. Exactamente, una publicidad era. Que justamente la que tiene... Pero... que tiene, no. Digamos, Coca-Cola, de sí, de Coca-Cola. en el brazalete. Que tiene su fábrica ahí en Atlanta, su sede central. Pero no puede ser. Entonces el día de mañana el otro... Si yo soy yo quiero meter un influencer mío... de la automotriz, voy a tener el derecho de pedirle que vaya... Bueno, sé, pero quién, este año pasando, muchachos, vamos a... o sea,
Vos, 15 años atrás, jamás ibas a pensar que 4 o 5 autos van a estar dentro de un estadio. Claro. ¿Verdad? Claro, pero viste que es como decir, hay algunas cosas que donde vos decís, bueno, esto se puede vender. O sea, el límite vos decís. Claro, porque ayer ya que ustedes hablaban, uno decía... ¿Cuál es el problema? Muy linda la señorita, no sé. No, es que no, el día de mañana... Claro, porque es una cuestión subjetiva, es lo mismo con el tema de la presencia de los líderes religiosos. Ya sé, en el protocolo, digo, está pero mal rarísimo con como los un periodista. árbitros. Lo mismo, no sé qué sé yo, en un partido acá, un clásico, un definido campeonato, vemos un periodista ahí metido entre los árbitros. Bueno, acá periodista influencer. Acá lo traen a... Se juega con su belleza, que es influencer. Acá lo traen a, ¿cómo se llama? A este señor, a Martín lo traen y le hacen entrar al campo de juego también. Pero con el árbitro ahí, pues medio una cosa. No, pero esta formó parte los... de la cuestión inaugural. Entonces, y no hubo, o sea, hay cosas que hay que explicar un poquito para no sorprender, porque ayer, gol de Polonia, parecía que estábamos mirando entre la señal cortada de Feir, el Pastor y Morena Beltrán, era una cosa, un circo romano, la verdad, las tres cosas totalmente fuera de contexto. Lo de Morena Beltrán me dijeron netamente cuestión de publicidad de marketing. Y mira que le salió por lo visto bien, porque mira todo que el mundo habla de eso. empezó a hablar de eso, con la imagen y el brazalete de la marca de la empresa. Así mismo. Bueno, pero a ver, yo no sé si esto ya es parte de la modernidad del fútbol, porque yo entiendo también lo que dice Dani, es correcto, porque en el protocolo del árbitro ahí, todo bien, porque la moneda podía llevar el árbitro, la moneda llevó ella, ¿verdad? ¿Y vos sabés pero en la Argentina, por ejemplo, Dani, antes que empiece un partido, entra un autito, claro, va al autito, esperan todos los jugadores, lleva la pelota, ya que y bueno, y vos decís, y mirá pues, cómo va cambiando el mundo del fútbol. Ahora no están haciendo, capaz le dijeron, no están. En la Euro pasada, en el 2021, la misma marca que es sponsor de la Euro desde que es Euro, entraba con la pelota con el carro eléctrico y colocaba justamente ahí en el punto central. O sea, uno entiende eso, pero siempre es por algo. Bueno, 10 minutos antes, vos el banco oficial, 10 minutos antes, vos la bebida oficial. Perfecto. Pero yo creo que ya vamos a llegar a un momento donde así, che, yo quiero ser el patrocinador Gol. ¿Y qué significa? Y quiero dar el puntapié para Messi. Arranquemos el partido así. Y no descartes, Dani, porque el mundo está cambiando. Pero a mí, ¿sabes qué? A mí lo de Morena Beltrán no me molesta. ¿Sabes qué me molestó más? La horrible señal de la televisión. Eso sí me molestó más. O sea, ¿lo del Pastor no te molesta? Lo del Pastor, yo no quiero hablar, Federico. Un tema religioso, no quiero. Y por eso mismo, tiene que poner eso. Por eso mismo no tendría que ver. ¿Sabes cómo diría esa modelo? ¿Cómo se llamaba? Angélica. Me voy a acordar después. Lo dejo a criterio tuyo. Bueno, para mí no tendría que haber estado. La creencia acá uno no se puede estar. Fue un muy mal gesto, muy mal acto. Lo de Morena también, mira que yo no utilicé la palabra molestia, sí utilicé la palabra sorpresa, total. A mí no me desagradó porque... Vino después del Pastor, pero del Pastor sí me llamó la atención. Es una cuestión de marketing, pues. Yo me voy... árbitro, pues ya es el tema. Yo me voy a lo de... ella llevó por toda la moneda y le entregó al árbitro para que él arroje la moneda. Y se mete todo dentro del árbitro. Es como que forma parte, parece que formaba parte del colegiado. Yo pensé que era cuarto árbitro, no sé, ¿verdad? Eso es lo que te transmití. Y el Pastor en su cuenta de Twitter, el Pastor en su cuenta de Twitter hoy admitió que hubo mucha gente que no le gustó. Es más, él dice, fue un placer estar, es una señal para 190 países, haber dicho eso, que la mencionó fuerte, pero esto está prohibido. Ayer el tema del Conejo Benítez, que te acuerdan, 5 fechas le pusieron acá una vez, porque criticamos muchísimo. Cristo te fortalece, decía su remera. Y le suspendieron. Y porque una cosa del fútbol, Claro, pero después le levantaron. Claro, ¿por qué? Porque al ser una cuestión de Paraguay, donde hay una mayoría católico-cristiana, dijeron, yo entiendo, esa es una regla de la FIFA para señales más grandes, regionales, globales, y lo de ayer también era regional y global. Por eso aquella vez cuando se hablaba de lo que dijo Mbappé, yo entiendo lo que vos, por ejemplo, ahora decís. Vos podés aplaudir o no aplaudir el que dice o el que no dice. Lo que pasa es que, y acá yo, en condición de cristiano, puedo decir, me encantó el mensaje. Ahora, en condición de periodista, también tengo que decir que hay un protocolo
O si no, ya vamos a hacer una cuestión de el protocolo dependiendo de, no, pero al jefe le gusta esto. Y vamos a dejarnos. Y ese es un mal camino. Ese es un mal camino. ¿Por qué? Porque el día de mañana de Federico, como para que yo opine sobre la cuestión de quién es y de qué rama de el, no, la mera presencia, la mera presencia. Si era monseñor, yo por eso no quiero entrar en ese tema, pero, en mi caso, porque bueno, vos sos cristiano, Dani, pero yo voy a entrar y te digo que para mí no está bien. Claro que la FIFA prohíbe está mal, porque sabes que mañana, ¿qué va a pasar? Qatar no lo hizo, por ejemplo, podían hacer ellos. ¿Qué pasa si entra y lee parte del Corán y van a decir, pero esperan un rato, esto con una señal para todo el mundo, Bruno, va a haber los mismos norteamericanos te meten a su pastor ahí, ¿verdad? Que ellos tienen tanto de eso. O Brasil te mete a su pastor también. Por eso yo voy al tema de... Pero yo no quiero entrar en la parte religiosa. Ahora, si vos me preguntás... Yo debo entrar porque yo debo tener una postura que la tenía ayer... Y me parece que está muy mal. Y me extraña que adelante Infantino haya sido porque la FIFA prohíbe eso. Vos me estás hablando que hasta Qatar no. Se mantuvo. Ellos se cuidaron. No hizo nada. Que mira la cara de Infantino. Lo dijimos en transmisión. Pero por eso yo quería dividir. No estoy analizando el mensaje porque para mí el mensaje es positivo. Pero la mera presencia hará que el día de mañana cualquier otro organizador quiera colocar a su persona y como bien marcas. ¿O qué pasa si mañana, te voy a poner un ejemplo, le ponen a un ateo? Claro. No sé, a Camus, un seguidor de Camus que venga a decir, bueno, vengo a leer parte del libro de Camus, Albert Camus, que fue un escritor francés, ¿verdad? Que él decía que Dios no existe, ¿verdad? Bueno, arquero también. El tema del existencialismo. Perdón, Federico. Y bueno, hoy se cumple el aniversario de su fallecimiento de Camus. Dios no existe. Sí. Y va a haber una... Por eso. Y justo yo lo que no quiero entrar nomás, para que se entienda bien mi postura, está mal. Yo creo que no hay que llevar justamente ni la religión ni la política. Para evitar... Yo lo que no quiero entrar es en que es cristiano, que es católico. No, porque ahí no vamos a... Pero es que ayer decíamos la transmisión religión y política. La religión es tan fuerte que Israel con el Hamas está hace cuánto en guerra por cuestiones religiosas, porque son profundas. No es que tu vecino es cristiano no te gusta, no. Son cosas mucho más grosas, ¿verdad? Bueno, las que dividen. Entonces, está muy mal. Gran parte de estos conflictos de etnia pasa por la religión. Bueno. O sea, Serbia es cristiana, Bosnia y Herzegovina es musulmana. Irlanda al norte y el sur. No, pero por eso entonces... Protestante y católico, se divide un país en dos. Y justamente por la esencia del fútbol está por encima de estas diferencias humanas, de religión, de política. Por eso se hace este tipo de reglamento. Claro. Porque ayer a lo mejor pudieron haber estado allí muchos musulmanes, budistas o judíos, qué sé yo, viendo también a través de la televisión. En el mensaje yo estoy de acuerdo con Dani, como católico inclusive, me encantó el mensaje, es un mensaje cristiano de Jesús, de Jesucristo, pero al haber un reglamento tan claro, allí ya colisiona y hay que respetar, así de sencillo. Está en el reglamento de Copa América, antes, durante y después de los partidos, nada de mensajes religiosos y políticos para hacer la acorde en cuanto a lo que dice. Y esa es la parte preocupante, porque como que cada vez más el presidente de la Conmebol dice, acá yo puedo hacer, acá que entre fulana, acá que entre este señor. Repito, como vos decís, no, pero estamos en la era moderna, el marketing va a entrar. Lo de Morena Beltrán es una cosa, marketing totalmente diferente. Morena Beltrán es marca. A mí eso no me. A mí eso no es que me. ¿Cómo te decís? Me sorprendió, sí, pero no es que me desagrada. Me hubiera gustado saber que iba a ser parte de los actores. Pero acá me llegué embajadora de Puma, por eso hay una imagen que el árbitro la llama, que se fue con la cuestión de la Coca-Cola y que iba a entrar una canadiense también. Bueno, iba a entrar una canadiense también, iban a hacer una cuestión de algo de género y que la canadiense se rompió la cinta, entonces entró solamente Morena Beltrán. Bueno. Entonces yo estoy buscando material que me explique eso, pero ya vi que ella es embajadora de Puma, que es la ropa de los árbitros. Por eso el árbitro la llama.
Claro. Ahora lo de la Coca-Cola ya es otra cosa, Pero ¿verdad? La ¿sabes qué? sentita. Te vuelvo a insistir, la televisación no fue buena. No. Porque, ¿sabes que no se entendió? Eso que vos estás explicando sucedió en un momento rápido. Es más, se le pierde la toma cuando Morena Beltrán se va. Cuando el árbitro le llama, por eso yo le expliqué a Ariel, ella aportó la moneda, le entregó al árbitro para que él tire, pero no se entendió porque quiso aplicar el árbitro ahí y ya la toma llegó tarde, no fue buena la televisación. Descuidá y el camarógrafo no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir porque le tomó de espalda. Ayer había un tuit que reflejaba muy lo que era, decía un pastor leyendo un salmo, Morena Beltrán espauneando de la nada, el plano de la cámara desde Marte. La Copa América está de vuelta. Tuvo mucho de reflejo porque la imagen, mira la imagen que tenemos acá, de la Eurocopa. La imagen que teníamos ayer era de los años, y no sé si es una cuestión de los Yankees, Dani, porque yo me acuerdo que la final Chile-Argentina que transmitimos acá, aquel día de los penales también era una imagen pero altísima, era, no sé si este estadio Sí, 72.000. lo que pasa es que son estadios de NFL. Y bueno, Claro, pero, y bueno. pero hacen circuito intermedio. Pero- Vos podés hacer tranquilamente en... Dani, insiste No, Sí. los cortes, yo te digo que conociendo el protocolo que hay, le van a entrar con una multa A Bruno, a los derechos. Bruno, la reiteración- televisación le van a entrar con una La multa. reiteración del posible penal que nos pasaron 10 minutos después fue en cámara rápida. O sea, hasta la repetición de la jugada polémica y eso se la yo te- pasaban. Vos sos testigo de todos los Sí. compañeros. Yo alguna vez le conté a ustedes acá, Sí. hace mucho tiempo atrás, que la Conmebol tiene un protocolo que le hace firmar al que tiene los derechos de la televisación o al que hace en ese momento la transmisión del partido. Y le dice, tenés tanto tiempo de segundo para mostrar la repetición. O si una toma sale mal, o por ejemplo esa bandera que salió el mal cuadro, como se suele decir, claro. bueno, se le multa, y le ponen montos muy elevados. Entonces, esto yo ya lo había explicado tiempo atrás. Y la Conmebol, yo me imagino que con la gente de la televisión, seguramente ahora estarán hablando, por todas las tomas que hubo y cómo fue la televisación, y más todavía que a nivel mundial salía entrecortada la señal. No, es que la jornada de ayer fue, pero nefasta. Nefasta. Y la Conmebol que, mirá lo que hacemos, que el avance, que esto, lo de ayer, y más cuando se quieren comparar con Europa. Lo de ayer fue un 0-6 tremendo en todo sentido. ¿Te Y acuerdas para que rematar, venía bien con lo del grupo argentino, los Palmeras? Claro, con lo de en la cancha de Cerro y todo fue eso. espectacular, fue un show. Claro, pero eso fue más de la gente, por la comunión que había la gente de Colón con el grupo. Y rematar con lo que dijeron los argentinos, desde Scaloni a los jugadores. Con Scaloni, hace 7 meses sabían que íbamos a jugar acá. Sí. Y como 2 días antes van a estar cambiando el césped. O sea, son cosas así muy, Ahora, muy yo delicadas. ¿Sabes dónde están haciendo eso? En el estadio Hard Rock, que juega Uruguay el domingo. Yo Vamos a ver, pregunto vamos a ver nomás, el tema. estamos súper atrasados, muchachos, es muy apasionante. Yo pregunto, te vas a uno de los países, si no es el más poderoso, uno de los más poderosos del mundo. Vamos a empezar por ahí. El pastor también habló en inglés. O sea, yo supongo que Estados Unidos evidentemente aprobó esto. Porque vos no te vas a ir a los Estados Unidos de Norteamérica a hacer algo que ellos no te van a permitir. O sea, yo supongo que tuvo que haber una venia. Sentido común nomás es lo que yo estoy aplicando. Lo que vos decís tiene que seguir en el siguiente sentido. Estados Unidos es un país mucho más de fe que los países del resto del mundo, para decirlo de alguna forma. O sea, ellos en sus eventos deportivos invocan a Dios mucho más que en América Latina, para decirlo de alguna forma. O sea, lo de ayer O sea, en esto Estados es normal Unidos, para ellos, sí, Dani. sí. O sea, no va a generar ninguna polémica como puede generar especialmente en la Europa progresiva o acá mismo. Acá es más por el lado del reglamento, no por decir, ¿por qué metieron a un pastor cristiano en vez de meter a un monseñor o en vez de meter al mulá? No. Pero para los europeos sí. Pero para Estados Unidos, o sea, ellos, God Bless America se canta siempre antes
del himno, hay temas simbólicos también para cada deporte, o sea, para ellos no es gran problema. La mayor parte de sus, a ver cómo se dice, sus encuentros litúrgicos son a nivel pastor, no es la clásica misa de los católicos. Son a nivel Bueno, le quiero poner nomás un ejemplo. A mí, por ejemplo, me chocó y después yo me puse a pensar, me chocó lo que hizo Ronaldinho. Ronaldinho hace poco dijo, no, la selección de Brasil es un desastre, yo no me voy a ir a ni un partido, esta selección, fue una opinión que él dio. Pero había sido, era un feroz, era era un evento publicitario, era una campaña publicitaria, quería decir, una campaña publicitaria de Rexona que no te abandona. Y al final después sale con él, y a mí... te digo, o sea que me parece que los publicistas hoy van cambiando y no sé si vamos a tener que acostumbrarnos a esto, pero a mí, por ejemplo, porque yo le tomé en serio a Ronaldinho, es que cuando inclusive Bruno, muchos medios replicaron, pero Rafinha le tomó en serio. Sí. O sea, Rafinha le preguntaban por lo que dijo Ronaldinho y Rafinha dijo, él hace poco nos pidió boleto a nosotros para ver un partido nuestro, dijo. Le pidió a Henry boleto, Ronaldinho, para ver el partido amistoso que juega hace poco. A Vinicius. Mira que igual Rafinha también dejó, capaz sea una cuestión, porque ellos están más ya sabían. Y hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Yo no, eso no quiero hacer porque... Acá una campaña publicitaria de, voy a nombrar, que le pusieron en Twitter a Álvaro Mora, que decía, este chico... Y salió mal. Autista que no quiero tener empleado, no sé, algo así. Como que estaba discriminando a una... Y fue fuerte, le dieron con todo y después la aclaración fue mucho menos ruidosa que el escándalo que se armó. Es como el espacio reservado de los... Claro, vos por ejemplo te estás diciendo ahora, la aclaración va a ser mucho menos ruidosa que el efecto que hizo la otra vez, que jugadores le respondieron, mira lo que dice y fue justo en Brasil, Estados Unidos, que dejó duda Brasil, y allí, jugando en el empate 1-1. Bueno, pero por lo visto que, no sé, los nuevos vientos que soplan, no sé qué decirte, hermano, pero Bruno, a mí me cayó, yo dije... Una burla. Como una burla para los que... No, ¿sabes qué? Es una, ¿cómo sería? Una publicidad engañosa. ¿Sabes qué? Recurrir a cualquier cosa para llamar la atención. Eso es lo que a mí no me gusta. Bueno, y ahí volvemos al tema y cuando Rafinha dice, es porque creo que más o menos hay veces que algún publicista, por el laburo que tenemos, o en el caso de los futbolistas, te dicen, Fede, Bruno, Dani, Ariel, Fabio, queremos que vos seas el modelo de esta campaña y queremos... Y vos ves, no, ¿sabes qué? Todo bien, qué lindo monto. No, porque al final eso va a comprometerme, porque... ¿Sabes lo que ya va a generar con lo de Ronaldinho? La próxima vez que él dé una declaración... No le van a creer. Van a esperar, vamos a esperar si hay un twist, hay un spin, hay un giro... Bueno, entonces... ¿Sabes qué te voy a decir, Dani? Yo creo que ayer, por ejemplo, hubiesen ellos... Porque estaba la presentadora que presentó el show, ella y él eran dos. Bueno, un hombre y una mujer. Bueno, pero la mujer salía con mucha energía, polenta. Bueno, pero ahí hubiesen explicado, señores, en representación de la marca Coca-Cola, pero el tema es Morena Beltrán, conocida periodista. Y nadie iba a decir nada, pero todos pues nos quedamos... ¿Sabes por qué, Bruno? Eso es lo que yo buscaba. Exactamente, porque si decía eso... Porque al final todo el mundo estamos hablando de Coca-Cola. Bueno, pero hasta ahora no hay una... O sea, se presume por el tema del brazalete, que está la fábrica en Atlanta. La foto que recorre el mundial. Y por eso. Pero no. Coca-Cola es la marca. O sea, se habló el objetivo de que su marca se viralice. Se habló más de la mirada de ella a Davis que del... Pero que es cierto, pero lo que vos decís, se habló más de la mirada de ella pero lo que vos decís, porque todos tenemos los mismos sitios de internet. Pero lo que vos decís, justamente la marca la que explícitamente le dice no, porque ahí perdés el chiste. Lo que se busca es el golpe. Lo que se busca es el impacto. Y bueno, pero ¿sabes qué? Ronaldinho consiguió también. Me gusta mucho porque vos citaste dos ejemplos que buscaron lo mismo.
pero a uno mí- te gustó y el otro no te gustó. Capaz hay gente que dice, Sí, porque a mí me Ronaldinho- gustaron los dos casos, porque y hay Ronaldinho- gente que te van a decir, a mí no Pero me yo no gustaron sé los dos si- Porque yo no sé Ronaldinho, pues una declaración que él dio, y vos pues le tomás en serio Y a es un tipo Ronaldinho, que claro. fue Sí. referente del fútbol mundial y de la selección brasileña. Pero no me molesta que Morena Beltrán se vaya, entregue la moneda. Sin ninguna explicación. No, pero que explique. No, y te estoy Y no diciendo que explica nadie. o sea, la agencia Y lo bueno, primero que te dice, nosotros estamos yo le sacando digo, presunción. Lo de Bueno, Ronaldinho me pero- molestó más. pero- O sea, pero- le dije yo a la pucha, esto pues Claro, es un chiste, pero ya entonces el todas las tema- declaraciones vamos a tener que esperar si es o no es publicidad. El tema es que yo no sé si Coca-Cola, Estados Unidos necesita de Morena Beltrán para hacer un impacto, ¿verdad? Eso también Yo creo que fue me lo estoy más, planteando por eso yo, lo de claro. Conmebol. ¿Tengo razón o no? Claro. La pucha, Sí. para una prensa. Pero no, Federico, vos No, acá, pero acá, Bruno. en el cono sur. Por eso te En digo, el cono acá, sur, capaz en bro. Conmebol, dije, Claro. uy, qué lindo esto. Anda que los canadienses, Los los yanquis, que no estadounidenses sé. nos hablan de esto. No, por eso. Entonces, Todo hizo Conmebol. Todo lo hizo todo Conmebol. es. Todo es Conmebol. Muchachos, volvemos otra vez a lo que yo le dije. Messi, que ya es lo multimillonario, una vez le hizo una entrevista y una persona le habló en inglés y él le contestó en castellano. Y después una vez le preguntaron a él, Messi, ¿por qué vos nunca hablaste en otro idioma? Ustedes saben que Messi nunca habló en otro idioma que no sea castellano. No van a encontrar una entrevista de Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del mundo, en otro idioma que no sea castellano. Y encima te habla el castellano rosarino. No habla como español. No, bueno, correcto, Federico. Atendeme lo que te voy a contar. Diego respeta tuvo su Bueno, niñez en España. y atendeme lo todo, que te voy a ¿no? contar. Sí. ¿Dónde sucumbió Lionel Andrés Messi? Con la marca de la cerveza norteamericana, donde dio una frase en inglés. Que es sponsor oficial de Era, la Copa y América. bueno, Edgar González. Bueno, hace poco le hicieron la pregunta que vos estás diciendo. La última nota que dio antes de la Copa América, hace una semana. Él dice que ahora ya habla bien inglés, pero que no responde porque tiene miedo de pasar papelón. Se está soltando. Pero dice que él ya ahora sí está bien, entiende perfectamente, tiene algunos diálogos con la gente del día a día, de pero esto que que yo con te la digo. prensa tiene miedo de pasar vergüenza. Claro, tipo la gran Carlos Tevez. Carlos Tevez, el Kun Agüero y compañía. Una vez yo leí una No, entrevista. sí, yo también conocí a ese Vos leíste Carlos. también, ¿verdad? sí. Y bueno, él dijo, yo no hablo en otro... Así mismo. no le habló en inglés nunca en ningún momento. Le dijo, háblame en castellano. Yo hablo en castellano, le dijo. ¿Entendés? Y bueno, y ahora dio la frasecita esta de donde... Ayer también, Bruno, hasta la mascota lo que nos dio que pensar. ¿No te imaginas una mascota, un Capitán América? Y apareció un gallo con Sí, pico no, de águila, halcón, no sabemos si un era loro, sombrero. gallo. El gallo Claudio parecía Dijo así. primero no dijo gallo. Gallo. Sí, Y nos sí. miramos No, y un gallo. tenía pico, no sé. Dijimos, Es que era alto, ambos, tipo y el claro, gallo le hablan de Claudio. gallo. Hasta la mascota Después, fue poco convencional porque en el 94 fue cresta stricta que del se llama perrito, la que ¿verdad? tiene arriba. Tenía una cresta. Sí, Ahí medio- el pico de mano será con el de gallo que era muy de haber rapiña ya, ¿verdad? No. Por eso yo dije que era águila porque ellos tienen esa fascinación No. por el... Bueno, vamos. Acuérdate que en el estamos 94 cambiaron un arco en pleno partido en el mundial 94. Era que Diana Ross meta el penal para que se rompa la Esperen, no, muchachos, sí. yo le voy a contar algo que ustedes saben, porque ya que Federico dijo, todos tenemos, creo que seguimos casi las mismas cuentas, ¿verdad? Hace poco se evocó, se recordó un hecho inédito. Un partido en el que antes que se mueva la pelota, estaban los dos capitanes, el árbitro, y entró una mujer con bikini y con los senos afuera, desnuda, y dio el puntapié inicial. ¿Vieron ustedes eso? Sí, fue en un país de Europa, pues. Un amistoso. Un amistoso, Federico. Sí, un partido argentino. Anda parece, poco a ¿eh? hacer eso ahora. Sí. Sí, te voy a Sí, pasar, sí, sí. Dani. Sí. Dani, te juro, partido Y le oficial. miraban así. ¿Oficial? Sí, sí. Te Salió juro. con la imagen y todo. La Sí, imagen- sí, sí. Pero no es la del pibe Valderrama. Puede ser, puede ser. No, puede pero ser. por eso, esa no es Te voy a Sí. pasar, Dani. Pero ocurrió. no es que decís. oficial. ¿Por qué tipo de partido, pues? No era tipo de celebración amistoso. Vamos a ver. Creo que No, estaba el en- pibe. En el de oficial, No, creo. es un partido, no, pero amistoso oficial, o sea, No, pero- televisado, con estadio lleno, No, y entró la mujer con los senos afuera, perdón por la palabra, pero bueno, le estoy describiendo, ¿verdad? Con los senos afuera y ella, y el árbitro se sorprendió y los dos capitanes se miraron así. Amistoso
Colombia-Hungría. ¿Viste? Previo al Mundial de 1990. Bueno, pues fue un amistoso ¿Viste? internacional. ¿Qué previa a qué? ¿Mundial 94? No, 90. ¿Viste? Antes. Dani. Y el pibe Valderrama mirando ahí. Dani, con los senos pero afuera. acá- O sea, acabo de imagínate que decirte- ayer haya pasado eso. Y ayer estaba como para que pase, ¿eh? No, y ya, Morena Lo único que estaba- faltaba, no por Morena. Después de No, Morena que entre una, pero, no sé. pero desde los cráneos que van a decir queremos el golpe, queremos el shock, van a decir que vuelvan los 80. Una onda, ¿te acuerdas la chica de No, pero boxeo? eso no se puede hacer. Cosificarle a la- Acá está. Dani, Pero toma. ayer, Te paso acá para que mide, vamos a llegar. no, es que si yo te dije, Pasa impresionante. ¿Por qué es que se yo te realizó? dije lo del pibe. Pero Por mira, eso cuando dijiste lo de Argentina, es que no. Vos, pero lo mirá, del ya pibe. se está riendo. ¿Por qué realizó el No, saque de era honor una noche. mujer desnuda? Dice. Mirá Sí, lo los que 80. lee. Mirá. Y está la explicación. Está la explicación. ¿Por ¿Qué qué marca realizó fue? el saque de honor una mujer desnuda? Dice. ¿Por qué? La prensa colombiana publicó que la protagonista del saque inicial fue una actriz porno. En la prensa magiar se destacó que se trató de una reivindicación feminista después de la caída del muro de Berlín 7 meses antes. El saque Sí, de honor viste, fue promovido imagínate- por la Federación Húngara de Fútbol. El conocimiento que había que los colombianos dijeran que era una actriz porno y no, una diferencia. Y lo otro la reivindicación del muro de Berlín, no la puedo. Es lo mismo que ayer uno diga que Morena entró para... Y otro, no. Qué bárbaro, Fabio, ¿quién es el colombiano? ¿Quién es Diabetes? Los tenores de fútbol. Porque hace una actriz porno dentro de... No. Ya está. Qué bárbaro. Vení a Bristol y viví la copa con descuentos increíbles en televisores. Además, te podés llevar una pelota de regalo TV Win Smart 50 Ultra HD. Ahora solo 18 cuotas de 219.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Con todo respeto, primero quiero aclarar esto, menos mal que ganamos, porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace 7 meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace 2 días. Para el espectáculo no está bueno, lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha, el estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy sinceramente no está apta para este tipo de jugadores. Bueno, pero dicen que Argentina pidió que no sea sintético, que se cambie. Sí, pero por eso dice que hace 7 meses pues Claro. se había Es que- pedido Bueno. y 2 días antes Claro, cerraron. una de las condiciones de la Conmebol todas para las que se canchas- juegue en Estados Unidos, porque todas las canchas en Estados Unidos son sintéticas de la NFL, es que sea césped natural. Y lo que dice Scaloni es 7 meses antes ya sabían que acá íbamos a jugar nosotros. Sí, ¿Y cómo vas a no. cambiar 2 días antes? Porque son 2 deportes totalmente diferentes. Fíjate que es a la inversa. En la cancha del Tottenham, que es un estadio que se construyó pensando en la NFL, ellos tienen, hablando mal y pronto, 2 céspedes en el mismo estadio. El de fútbol, el que utilizan regularmente, y cuando se va a venir los 2 o 3 partidos que alberga ese estadio de la NFL, sácanlo de arriba y hacen flotar nomás el que está abajo. Sí. O sea, ni siquiera hacen esto que hacen en Estados Unidos, para entender lo El complejo que es. estadio, el nuevo Santiago Bernabéu es así, Dani. Vos sabés que Por por eso, eso ayer le porque llamaba todos la buscan la atención NFL. en la previa a los periodistas argentinos que no había regadío artificial. Eran 3 hombres con 3 mangueras. Y decían, ¿cómo? Mira lo que es este estadio que tiene hasta no sé qué. El techo Y retráctil. ahí explicaron Claro. que como la base era totalmente diferente, no tenía regadío artificial. Porque era un estadio con césped sintético. No, quería nomás, no recuerdo el evento, cuándo fue, en qué contexto, pero recuerdo que fue Horacio Carter, me parece que era presidente. ¿A quién le llevó? Y se fue para bendecir a alguien, era un sacerdote. no, es cerdo. Era la En inauguración de la señor nueva Jiménez. olla. Y se viralizó más porque pobrecito el señor, con la Monseñor disculpa, Jiménez. señor pastor, discúlpeme. Claudio Jiménez. Claudio Jiménez.
en vez de bendecir con su agua normal, ¿verdad? Él agarró el micrófono, no se dio cuenta y todo el mundo le quería agarrar y se cagaron de la risa. Estaba, creo que, Zapá, Carter, estaban porque todos. es agosto del 2017. Ese fue Carter presidente, Domínguez Sí, presidente de la Conmebol y Juan José Zapá presidente de Cerro. El día Agosto del que 2017, Cerro Boca. El conductor no le conoció a Nino Arrúa. Una cuestión muy bizarra como la de ayer. Y cuando no funcionó el mapping. Tener la de la inauguración en Capiatá. Esa también falló el mapping. No, la inauguración de Estadio en Capiatá cuando Guaraní ganó 5-0, segunda fecha. Estaba presente Horacio Cartes, Erico Galano, el anfitrión, y Calea Laverna. ¿Se acuerdan? Segunda fecha de la segunda, y bueno, también fue algo medio, pero se permitió, ¿verdad? Pero esa vez hubo palco y todo. Un palco se armó, me acuerdo, en el medio y hubo algún discurso y compañía. Cosa que la Conmebol, por ejemplo, no permitiría. O no sé, hoy habrá que ver después, esto si en la Libertadores Sudamericana hay algún equipo que quiere profesar algo. Te multan por... no sé. Gracias a Dios por la clasificación. Sí. Mira si te multa ahora la Conmebol. No, por Dios, no creo. Por Dios, justamente. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, atención, tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Butifarra de pollos Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. 13:03. Hablando ya en serio, está Juanma, muchachos. Después quiero ir a Olimpia, tenemos la Copa América. Sí, Córdoba, ya que a veces la gente se enoja con nosotros porque decimos... Córdoba dijo lo mismo que decimos nosotros. Ojalá Córdoba. ¿Cómo nos ven nomás? Para que... Claro. De afuera. Ojalá Córdoba dio una declaración. ¿Qué dijo Ojalá Córdoba? En un programa de debate, pusimos esta mañana, él dice que Paraguay esta no es ni... Y que no se sabe lo que juega, ¿verdad? Incluso Pacho, hay unos jugadores que se van conociendo. Que nada que ver. Ahí está, dale. Pacho, esta de las Paraguay más, digamos, más débiles. De las paraguayas. O paraguayas. No sé, ustedes me van a corregir. Pero yo cuando veo esta Paraguay, nada que ver con ninguna aquella con la que tuve la oportunidad de enfrentar. Un día el mellizo puso un módulo, llamó a unos. Luego al otro día llamaron a otros técnicos, otros. Esta selección no sabe a qué juega. No ha podido. No juega. Y lo peor de todo es que nosotros le hemos perdonado la vida. Esa Paraguay que vino... Vuelvo a decirles, ¿hace cuánto no los goleamos? Claro. Pero la época en que la goleamos hasta allá. Te digo, el partido que jugamos aquí contra Paraguay,
No jugamos para nada bien contra una Paraguay que todo el mundo ve. ¿Cómo es que te llamas vos? ¿Dónde es que jugamos? Exacto. No se conocían. Pero es que la selección no le ganaba a nadie. O sea. Claro, y esta selección que hoy tenemos es una selección que juega muy bien. Solo le ganó una y cuando sola ustedes me Paraguay. preguntan ¿a qué juega allá. Colombia? Les soy sincero, yo no sé a qué juega Colombia. Porque juega a tantas posibilidades, en tantos momentos, Pero, que uno pero ese no sé a qué juega Colombia. Es No es el, no sé a qué juega Colombia y no Claro. sé a qué juega Colombia. Entiéndeme a lo que voy es que me sorprende gratamente que modifica su estilo de juego contra Estados Unidos, contra Bolivia. Dependiendo del rival. Ahora entiendo el contexto. No sé a qué juega, pero habla bien de la selección de Colombia porque tiene distintas facetas. Va cambiando, va mutando y siempre juega bien. Pero a Paraguay Farid Mondragón Oscar Córdoba, qué duro con la selección Paraguay, pero una realidad. Una realidad, claro. Es una triste realidad que nos toca. Realidad. Igual No sé a qué juega Paraguay. Así mismo. Y Que no tiene nada que ver con la... Con la selección de Paraguay que hemos enfrentado anteriormente. Yo creo que es una grabación de hace un tiempo importante. Eso, yo no dijo eso hace un tiempo ya también. Yo creo que tipo... No sé si repitió es una grabación de hace 2 años más o menos. Pero no pierde vigencia, Dani. No, ¿sabe dónde? No, justamente ¿Por ¿sabe qué dónde? decimos que es una grabación? Por el tema de Colombia. Porque ahora Colombia sabe lo que juega. Es No, como pero que lo dice... dice en el buen sentido de la palabra. No, pero... Porque ahí habla, pero ahí habla de lo amistoso que jugó Colombia recién, ¿eh? Habla de Bolivia, fíjate. Claro, habló bien. habló de lo amistoso de recién, eso es lo que te expliqué, esto es de ahora, Él habló... Por eso dice, uno de los panelistas dice, tenemos que golearlo ahora, dice. Por el tema de lo que viene el partido. ¿Sabes por qué yo pensé? Viste cuando dice, teníamos que 0-0. Ese partido que al millón de tiro en el palo. Claro, él se acuerda de aquel, jugando como local. Capaz que de acá no le porque vino. no lo menciona Garnero. Pero habla de y porque no lo conoce. Porque no lo conoce. Porque dice, el mellizo lo puso, pero habla, a mí lo que veo ahora que habla del partido con Bolivia, que fue el último. Trasero. Donde casi le rompen a Luis Díaz. Habla de que no sé a qué juega Colombia para bien, ¿verdad? Porque es muy... ahora, 19 de junio, del 19 de junio, dice Wilson. No, yo entendí la declaración. O sea, él lo que dice es... Me sorprende tanto Colombia que juega, te puede cambiar de faceta. Tiene muchas variantes, eso, exactamente. Okay. Y dijo, los jugadores paraguayos ni entre ellos se conocen, dice, no sabes de dónde vos saliste, quién vos sos, le preguntan los colombianos supuestamente los paraguayos, ¿verdad? Y antes nosotros le conocíamos, le respetamos, eso es lo que estaba diciendo él, ¿verdad? Así mismo. Así es el contexto. Vamos, Edgar, por favor. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible, porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, vales en electrodomésticos, vales para equipamientos del vehículo y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes, doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Lavandina Base. Su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capa Clor. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Victory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, participas por 2 viajes incluidos
increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal. Disfruta la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar celebramos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Hoy viernes, grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Bueno, por favor, vamos a ir en orden. Espectacular el partido de Argentina-Canadá. Bien, muy bien jugado. Y Canadá realmente, pese a que perdió, para mí es una selección respetable. Que mucho progresó. Y a mí me gustaría que la selección paraguaya, aunque pierda así, esa es... Justamente ayer estábamos hablando de qué pasa si perdemos, pero jugamos de una manera que... Ahí está. Si vos, porque mira que vos te enfrentabas a Canadá, digo, vos te enfrentabas a la última campeona de la Copa América, te enfrentabas a la última campeona del mundo, te enfrentabas a Messi. Y jugó Canadá de una manera, cuando estaba 0-0, casi le marcó ya un gol. Davis desborda por izquierda, ¿te acuerdas? Dani dijo, ojalá todos fueran como Davis, porque el Alphonse Davis, el lateral izquierdo, juega en el Bayern Múnich, pero los otros no son iguales, pero él hace todo lo que un jugador top hace, pero el resto no, ¿verdad? Bueno, pero a mí realmente me dejó gratamente impresionado lo de Canadá, y confirmo que hay Messi para rato. Yo creo que Messi va a llegar al siguiente mundial. Tiene todavía el pique, ¿verdad? No es solamente eso. Hoy tiene una claridad, una tranquilidad y ustedes vieron los pases que él dio. Son pases que vos no te imaginás y que ningún jugador normal hace. Para el segundo gol, ese pase, vos decís, pero, claro, ¿y cómo se le ocurrió meter la pelota ahí? Porque lo lógico y sus compañeros le conocen por suerte para él. Porque la lógica te dice que a lo mejor le podía habilitar que se abría a la derecha, pero claro, en su pase profundo filtró. No, aparte vos ves una cantidad de veces que si es un segundo antes, decía yo, un segundo antes no llega, si un segundo después está en offside. O sea, él mete el pase en el momento ahí, justo ahí en el límite para dejar libre al hombre. Y es una nueva etapa de Messi, ¿verdad? Antes capaz que de ahí te metía un slalom, dejaba 3 y pum adentro, pero ahora también pase, tuvo un pique ayer. Sí, pero le está... O sea, no es eso de antes que arrancaba, no. Pero el tema de los pases marca la diferencia. Y era como Maradona en el 94. Maradona claro, tenía el pique, pero era más los pases, organizador, claro, visión de juego, ya mala experiencia. Los compañeros le tienen plena confianza porque le dan al pie pelotas que pueden ser divididas donde él sostiene el balón. No, él que lo logró con el calor, era él parado en el medio y cerca de la media luna. Lo están marcando, lo están de la media luna, él le está con los pases. Igual los compañeros descargan en él. Una visión de todo lo ancho de la cancha. Te puede pasar ya. Acuña en el primer tiempo hay un pase que le dio que ni Acuña se llevó. Que el arquero se chocó con el Moreno. ¿Verdad? Vino el pase, se ponió dos bombitos, pasaron los dos de largo y Acuña arrancó tarde. O sea, pero fue un pase que solo él, como estaba leyendo ayer, solo él se imagina, ¿verdad? Ese tipo de pase y bueno.
Eso me parece que lo vamos Pero a ver. ¿sabes qué es lo que te transmite normalmente. esto, mezclando con la selección? ¿Cómo lo que esta gente puede que... Porque Canadá, pues no, era un... Bueno, hasta ahora no es una potencia, ¿verdad? Pero vos decís, ¿cómo juegan y nosotros... Y fueron ¿cómo a la dimos escuela, paso? fueron a curso acelerado. Porque si vos te pones a ver a Estados Unidos, Canadá debutó en el Mundial 86. Era un equipo amateur. Y Un partido ganó. Y Francia le hizo un gol sobre la hora. Francia, que era favorito de Platini. O sea, le dio... O sea, ya tenían 86, todo amateur eran. Bueno, ahora vos tenés en la Liga Europea tenés... Acá me dice el distinguido doctor Agustino, digo ese apellido porque no me autorizo. Canadá jugó con el gallinero lleno de huevos. Yo creo que... Actitud, ¿verdad? Claro, ya que... Pero también juego, había también juego. Ya que recordamos recién en un partido ochentoso, lo de Hungría-Colombia, también mucha gente recordó lo que era ese Canadá en el 86. Hay una jugada, un tiro libre a favor de Canadá. Y viste que era una época donde no existía el concepto de la contrabarrera. Pero se pusieron dos canadienses cerca de un tiro libre a favor de Canadá. El tipo chuta y chuta por su compañero. Sí. O sea, esa era Canadá. Yo me en el acuerdo que había un 86. jugador de color que se llamaba Samuel. Porque ese fue el primer mundial que yo vi todos los partidos, me acuerdo de todos los partidos del 86. Y el debut contra Francia era Canadá, le levantó todos los 89, Francia, Platini, Rocheteau, Luis Fernández, un equipazo tenía. Claro, porque es cierto que Sí. las campañas son iguales en materia de resultado entre el 86 y el 2022, pero ya en el 2022. Y a lo que pregunta Ariel, simplemente fíjate dónde juegan estos jugadores. Por eso cuando decimos, mira, por la Eurocopa, como un equipo Es que como es muy Macedonia del acelerado, Norte, pues. y vos ves la ficha, y toditos son jugadores que están en las 5 ligas grandes. En el 2010, Ayer dije la en despedida del transmisión, mundial... no había un solo jugador que juegue que juega en Canadá que tuvo la selección ayer. Claro, en el 2010 la despedida del mundial de la selección de Maradona le ganó 5-0 a Canadá, en cancha de River. Fue la despedida antes de ir a Sudáfrica. Este Buchanan está en el Inter de Milán. Sí. No, Por no, eso. no, después están todos en la MLS. El arquero ayer fue gran figura, Crespo, Cone también juega en Europa. Cone claro. titular en el Watford, Y bueno, el y equipo de Premier. Cone No. pegó mucho, pero tiene un recorrido que en un momento le trajo mal. Estaba el Mallorca y no, o sea, Ladies, Jonathan está David, que no David. jugó bien, pero estuvo allí, es delantero del Lille, equipo de Francia. Después ese otro que entró jugaba en la Major League Soccer, Frisburg. Sí, ese Que era un mejor avión a la jugando. derecha, le metió a Otamendi, el técnico, y metió después dos laterales ya de marca. Para frenar un claro, poco. y lo otro que planteaba Bruno, yo creo que tiene mucho que ver, ya que hoy tocamos muchos temas que están muy relacionados con el tema del dinero. Epa, atención, el tema de Messi, yo creo que va a depender mucho de lo que le digan sus nuevos socios, porque a Messi ya hay que verlo como un accionista. Porque un mundial con Messi es una cosa y otro mundial sin Messi. Yo creo que los grandes abogados para que Messi llegue al siguiente mundial van a ser los organizadores, no tanto el entorno de Messi. Atención a esto. ¿Quién era que dijo le equipé, no sé qué, algo así? Choco. Ah, Víctor Río, bueno, le equipé. Vos sabés que hay, no voy a decir jamás el nombre, ¿verdad? Porque la quiero muchísimo, pero vos sabés que una coleona dijo Le Monde por el diario Le Monde. Pero se escribe para decir Le Monde, pero en francés es Le Monde. O Le Monde. Tampoco fue, he escuchado peores. Bueno, atiendan porque vamos a Edgar y hablamos de la selección paraguaya, hermano. Quedó pendiente lo de Cubero, noticias en los clubes. A Kylian Mbappé, o Mbappé, como él quiere que se le llame, no se le permitirá jugar con su máscara con los colores de Francia. Las reglas de la UEFA solo permiten un color en la máscara, vía l'Equipe. O sea, esa máscara que ayer tanto nos gustó, no va a poder usar. Qué pena, ¿eh? Ese es para el por eso te dije, ese es para el marketing, tampoco pueden colocar el KM. Ahí está. No va a por poder eso. poner. Sí, no, era- una máscara de un solo color, o negro, Vete. blanco, o no sé qué color va a usar, pero esa Y- que se presentó prohibido. La Y por UEFA eso, le advirtió. por eso la Copa América, si era la Copa América, como podía jugar Mbappé con esa máscara, hermano. Como había ahorita Mbappé, vos que criticabas a Sudamérica. Iba a poder poner, si era sponsor de la Conmebol, podía poner también ahí una valla publicitaria. Un chinito publicitario, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque eso también había, y no es solamente Euro, sino FIFA, porque en el Mundial pasado el que tuvo que jugar con máscara fue Son. Y se había dicho si podía poner el 7. Él quería poner el 7. Dijo, no se puede porque... Y este otro chico de Croacia, el central. Bardiol. Barriol también, sí, Claro, con la por máscara eso todo negra. negra. Máscara negra.
Ucrania le ganó a Eslovaquia 2-1 primer partido. Ahora están empatando Austria y Polonia 1-1, 58 de fútbol a las 3 de la tarde. Entra Lewandowski en Bolonia. Bien, Robert, está ahora. Robertito en la cancha. Sí, a las 3 de la tarde, partidazo, Países Bajos, Francia. Vamos a escucharle a Cubero en un momento qué es lo que dijo sobre Cecilio Domínguez. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado finde y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas, con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, calidad internacional certificada. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechu nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En una cafetería de Les Champs-Élysées se lo vio a Kylian Mbappé tomando un café en francés con un croissant. ¿Y qué tiene eso? Eso no tiene nada raro, ¿verdad? No, pero se cuenta así, ¿verdad? Atención, se lo vio saliendo de las instalaciones del París con un bolso. ¿Y L'Equipe qué dijo? Y siempre nomás sale con su bolso, ¿verdad? Claro. L'Equipe lo digo. No es lo ni L'Equipe. Un saludo a mi querido Víctor, le quiero mucho. ¿Hace cuántos años que nos conocemos? 30. Es la de Radio Nacional, hermano querido. No. Bueno, Paraguay, ¿qué muchacho? ¿Tenés lo de Cubero? Ponelo al aire. Sobre Cecilio, lo que te puedo decir es que Cecilio es feliz en Cerro Porteño. Yo tengo muy claro eso. Para mí es su lugar en el mundo. Soy optimista. Sé que es difícil, porque hay muchísimos equipos y en los que nosotros no podemos competir en lo económico, y hay que ser sincero, no podemos competir. Han venido ofertas que otro jugador hubiese rechazado. Yo tengo constancia y lo sé 100%. Pero él quiere al club, él es un hincha más, él sufre más que nadie en las derrotas, y a mí esa es la ilusión que tenemos todos, ¿no? De que él al final, si realmente se queda es porque quiere seguir en el club, porque ama el club, y porque para nosotros es un jugador fundamental, es muy importante. Y ojalá se pueda dar, y que como decía antes, ¿no? Uno de los objetivos de la pretemporada, de salir un poquito del mundanal ruido, como se dice, ¿no? Apartarnos un poquito de trabajar con más tranquilidad, poder trabajar en otro ambiente, es ese, ¿no? De poder valorar las cosas en su justa medida. Y como te digo, yo no hace falta que diga lo que pienso sobre Cecilio. Yo creo que él es, sabemos todos que es feliz aquí, así que ojalá llegue la novela a un final feliz, como se dice. Está informando G1, @G1, Celeste Arantes, la mamá de Pelé, murió a los 101 años. Acaba de morir la madre de Exxon Arantes do Nascimento Pelé.
Así es, están informando eso ahora. Bueno, ¿qué entendieron ustedes lo de Fernando Cubero, muchachos, al final? Habló de se expresó mal. El tema de rechazar y aceptar ahí creo que se equivocó. Porque esa era la parte fundamental, ¿verdad? Y si yo pongo en un título, dice otro jugador hubiera aceptado, pero él quiso decir que hubiera rechazado. Él habló de muchos clubes, varios, que no pueden igualar lo que le pagarían a Cecilio. Y que Cecilio se siente feliz en Cerro y todo. Yo la información que tengo y que me parece 98% verá, porque siempre me da la posta cuando quiere atenderme, es que no hay una oferta oficial y que podría llegar a la misma, que Cecilio está en condiciones ya de escucharla a pesar de haber viajado y que está muy cerca del acuerdo con Cerro. Eso es lo que puedo hacer eso es más como lógico. Información. Por eso lo llevan y está muy cerca del acuerdo con Cerro. Sí. Porque sería muy de mal gusto que termine la pretemporada y no continúe en Cerro. Pero tampoco Cerro quería tomar una decisión drástica de claro, no llevarlo, porque o si no le iba a salir mal. Por eso también Jubero aprovechó de decir, este es el lugar donde él es feliz y toda la otra cantinela que ya habíamos debatido. Pero sí, es consciente que si aparece una oferta, que Cerro no está en condiciones de que Cecilio venga y le diga, mira, yo sé lo que vos me ofreciste para la renovación, pero viste que ahora vino otra, no. Ya le dije a la gente que va a ser inigualable. O sea, yo creo que la parte de la certeza no hay, pero son conscientes, por lo que significa Cecilio, por el semestre que hizo, que pueden haber ofertas todavía. Está Johnny hoy. Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bruno, buen día. Saludos para todos. Bueno, abrazo para vos, Johnny. Hoy a las 20 horas estamos con la transmisión del partido Perú-Chile. Reitero, 20 horas. Arrancamos la previa a las 19 horas. Gol de Austria. A ver. ¡Gol de Austria! Bueno, gol de Austria, 2-1 le gana a Polonia. Dale. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ya vamos a hablar de la selección paraguaya absoluta que debuta el lunes ante Colombia. Johnny,
Se llamó a silencio el presidente de la Olimpia. Vos sabés que lo estamos buscando, mensajeando, queremos charlar con él. Sí, exactamente. Se mandó silencio. Me parece que es una política que ya implementó en su momento Miguel Cardona. Continúa Rodrigo Nogués. Cuando haya alguna información, si bien el hincha Olimpia le interesaría escuchar qué pasa con Bruera, se va a ir. Yo acabo de consultar y me dice que faltan detalles para que el delantero franqueado pueda pasar a Tigre, qué va a pasar con el arquero Espínola. Su idea definitivamente es salir. En Olimpia no quieren dejar ir al arquero suplente. ¿Qué pasa si se lesiona Olveira? Ya ocurrió, se lesionó Olveira, se rompió el brazo y tuvo que allí ingresar Juan Espínola. Si eso sucede y no se tiene otro arquero, porque Olimpia a esta altura no puede fichar, a no ser que recupere, por ejemplo, a Marino Arzamegia, que está jugando en Chacarita. ¿Qué va a pasar con Tucu Salazar? Su idea es continuar en nuestro país. ¿Será préstamo? ¿Será cortado el contrato? Y también el caso de Marcos Gómez, cuya posibilidad de salir fue muy importante antes de finalizar el campeonato de apertura, pero a esta altura no iría en este caso al exterior. Marcos Gómez. Son cuestiones que al hincha de Olimpia le gustaría escuchar de la boca del presidente Rodrigo Nogués. ¿Y cómo marcha todo, Johnny? ¿Ya están confirmados los partidos más allá del de River? ¿Los otros dos partidos amistosos están confirmados ya? El partido con Independiente, sí. Ese va a ser el 9 de julio, ¿verdad? El 9 de julio, exactamente. El viaje al 7, el partido el 9, en principio Platense también. Se iba a jugar el encuentro el 11 de julio, pero quedó por ahora por el camino Federico. Y sí. Claro, porque por lo que sé, Johnny, Independiente iba a ser con público, Platense puertas cerradas y River con público. En principio. Sí. A esa altura, me comentaron que Platense tenía otro partido, no sé si era muy ¿Quién es el técnico de Platense ahora, Johnny? ¿Perdón? ¿El técnico de Platense quién es? Es una dupla técnica, Orsi Gómez. Ah, dupla técnica. ¿Quién es otro técnico que era combatiente de Malvinas? ¿Dónde está? ¿De Felipe? Él está sin trabajo. Estuvo a arreglar con Emelec. Porque él dirigió a Platense, ¿no? Antes de Palermo. Creo que en el ascenso lo dirigió a Platense. Lo dirigió. A ver, Platense, dirigió Banfield. A propósito, Banfield tiene nuevo técnico. Sebastián Méndez. Martín Palermo. Sebastián Méndez. No, Banfield es... Ah, no, Sebastián Méndez, Jules. ¿Banfield de quién es? Gustavo Munoa, él es arquero uruguayo. Ah, él hizo buen trabajo en Montevideo, en Uruguay. Sí, y dirigió también a Unión. En Unión estuvo también, ¿cierto, Fabio? No, Sebastián Méndez me confundí porque el colega nos había dicho que era principal candidato. Lo de Palermo. Exactamente, porque ya estuvo en el club, lo querían, pero finalmente fue Jules, el gallego Méndez. Exactamente. Que hay que decir, Federico, si hablamos de un jugador con la capa caída, el caso de Claudio Aquino, lo recuperó Sebastián Méndez y veremos si por allí nos lleva algún otro futbolista paraguayo para Newell's. El caso de Fernando Cardoso, presentó una oferta formal Newell's, pero la plata no alcanza, y la forma de pago también. Es cierto lo que decís, porque cuando Aquino se va a Vélez estaba apoyando el descenso. Sí. Y Méndez viene de Unión, que le iba bien, con el compromiso de salvar del descenso y lo salvó. Y aquí lo termina jugando muy bien y después viene ya Quintero, ¿verdad? El boliviano argentino que dirigió hasta la final ahora, hace poco a Vélez. Pero una marcha de técnicos importantes, algunos de esos no Méndez acá para un club de aquí, cuando recién arrancaba, él es defensor de Vélez Sarsfield. ¿Qué más entonces de Olimpia, Johnny, en estos días de trabajo previo? Sí, trabajos en el sector franqueado en Raquibra esta mañana. Mañana también, el domingo, una movilización bien fuerte en horas de la mañana y después el viaje con destino a Encarnación una semana. Está en el plantel franqueado en Itapúa, atención, 102.5. El hincha Olimpia tendrá la posibilidad por lo menos de compartir con los futbolistas algún encuentro allí en el Hotel Agua Resort. Allí estará Olimpia concentrado una semana hasta el sábado.
y después el retorno a nuestro país para continuar con la pretemporada de la Villa, y el 7, en principio, el 7 el viaje a Buenos Aires para los partidos del 9 contra Independiente, el 13 contra River. Vamos a ver cómo va el día a día de Beto Espínola, cómo va el día a día de Brian Montenegro. Ellos arrancaron la tarea física sin ningún inconveniente, pero me explicaban que esta es una situación que pueden sentir por el camino. Va subiendo el rendimiento, o en este caso el trabajo físico, y allí pueden sentir la lesión y la larga inactividad. Entonces lo van a ir viendo de día a día a Beto Espínola y también a Brian Montenegro. Los seleccionados siguen al margen. El caso de Fernando Cardoso, que Bruno explicaba, va a usar un protector, una máscara cuando juegue con la selección nacional en los Juegos Olímpicos. Marcos Gómez, otro que también está en esa lista, y veremos si van los dos o va solamente uno a los Juegos Olímpicos, y el caso también del delantero Parzahú. Son los ausentes, y Aarón Páez al servicio de la selección nacional sub-20. Bueno, Johnny, vos que tenés contacto porque estuviste siempre en la cobertura de las elecciones, seguramente en algún grupo de WhatsApp tenés contacto sobre alguna movilización o compañía. ¿Qué es lo último que sabes de la selección? Que aquí, Federico, la idea es recuperar a Espinosa futbolísticamente, porque él físicamente ya está y podría ser el sector izquierdo a su cargo, o caso contrario, si no llega Matías Espinosa, si el técnico lo ve, por ejemplo, falta de ritmo, podría aparecer allí Junior Alonso en el sector izquierdo, y también el diseño del mediocampo, Federico. ¿Será con 2? ¿Será con 3? Y si es con 3, ¿quién será el tercer volante? Villasanti, Cubas, ¿quién va por el medio? ¿Va a Rojas? Dejando afuera, por fuera, digo, por derecha, Almirón, por el sector izquierdo, a Sosa, y el caso de Enciso, si juega como falso 9 o si juega definitivamente con sin ese tercer volante, y utilizará a Almirón, a Enciso, a Sosa y a un centro delantero que podría ser Adam Mayo. Bueno, esperando, hoy es viernes, seguramente para mañana, como suele pasar 2 días antes del partido, se tiene ya el equipo. Hay gol de Austria, ¿no? ¿Penal? Penal, sí. Penal para Austria, que va a tirar la diferencia. Nada que decir para Sesky. ¿Vos también mirando la Eurocopa, Junior, o no? Sí, estoy viendo, Federico. Está lindo, el torneo. Estoy viendo en Mute. Austria, che, la otra le hizo un buen partido. ¿A quién es que le hizo un buen partido a Austria? Su técnico es el que fuera técnico del Manchester. Era una especie de Fernando Cubero, y después se hizo cargo del equipo. Ralf Rangnick, algo así. Sí, Rangnick, decía Dani. Decía ahí arriba. Primero que Chani no dijo nada, Pero que le busca con el pie en la cabeza es el jugador. El tema es que si no era cabeza, en vez de esa cabeza una mano, es penal. Que vayas con la cabeza es lo que hace generar la duda de si van a mantener. Pero sirvió para derribarlo igual, para cortar con el brazo no le tocó. El camino, no. Con el brazo no le tocó. Bueno, penal no se rectifica ni a un VAR, y puede pasar a Austria a ganar 3-1. ¿A quién le hizo un buen partido a Austria? A Países Bajos. ¿A Francia? Claro, a Francia y país. O sea, lo que pasa es que los dos hicieron buenos partidos contra los dos que van a jugar ahora. Polonia perdió 2-1 y Francia le ganó 1-0 apenas. Con un gol en contra. Exacto, no, por eso digo, lo de Austria ya está para ir a la próxima fase, vamos a ver si convierte. El arquero polaco, gran atajador de penales también. Ya está. No, 3-1 para Austria. Le había atajado uno a Messi. ¿Te acordás? Nada más y nada menos. Por encima gran atajada, la mano cambiada y todo. Gran tapada. Vamos contigo, Edgar. Ya prepara Fabio. Johnny. Sí, por último. ¿Con qué cerramos, mi querido Johnny? Por último, Federico, ayer le consultaron a Gastón Olvera, no sé si fue ayer o en estos días. El tema de la nacionalización. Exactamente, y él no descarta, primero para no ocupar puesto de extranjeros, ocupo de extranjeros en Olimpia, y después, si llega la convocatoria de la selección nacional, yo no sé si él fue convocado en su momento, pero no había quedado en la lista final. De Uruguay. Exacto. ¿Vota mañana para el Super, Johnny? Sí, lo señor Andrés Federico. Mañana tenemos un partido importante, me parece, de Eurocopa ya, Sábado al mediodía, Fabio. Tenemos un partido importante. A esa hora tenemos un partido importante. Creo que sí, podemos hacer ese. Sí. A ver.
el Turquía-Portugal. Turquía-Portugal. Ah, lindo Turquía-Portugal. lindo partido. Vamos a estar... Dos ganadores de la primera fecha. Exactamente, informando y con... ahí renombrando ese partido con Johnny, con Juanma, con Gerardo seguramente. Turquía-Portugal. ¿Cómo se llama el joven que hizo el gol de Turquía? Arda Ul. Y por el otro lado, Cristiano. Qué lindo. Sí. No, y vos sabés que Arda, justamente en zona mixta, sí. vos le parece un niño. Sí. Y es chico y tiene todavía la cara, parece de niño, ¿eh? El que le dio el triunfo a Portugal, el hijo de... El hijo de... Concepción. Claro, Concepción. Claro. Es chiquito también y... él marcó el tercero. Claro, sí, claro, pero nosotros nos fuimos de acá con el 2-1. No, él marcó el 2-1. El 1-1 estaban. Claro, porque se anuló el segundo. Pero nosotros vimos acá el gol de Arda. No, él está hablando de Portugal. No, yo hablo de Turquía. Arda hizo el 2-1, para el 3-1 fue el gol de tipo Boca River. Sí, claro, Boca River. Y el de Conceizao. No se lo vi en mi casa yo. Cuando CR7 le grita al arquero, le grita el gol en la cara. No se entendía por qué el jugador rechazó de esa manera. El jugador de Georgia, que no, de República Checa. Es la que jugó contra Portugal. Y rechaza mal porque él se le desvía primero previamente en un compañero y ahí él ya se desacomó ahí con la rodilla, quiere rechazar y deja servidita la pelota para el chico. Y acordate que unos minutos antes le habían anulado un gol. Sí. Cuando Cristiano cabecea en el palo. Exactamente. Y después viene. Acá envía Wilson la foto del equipo de Mbappé. Camiseta blanca, pantaloncito azul y máscara negra. La máscara es negra. Va jugando entonces Mbappé, Wilson. Es grande Wilson. Bien. Bien. Me ganó Bruno un vaso de agua. ¿Qué te ganó? Vaso de agua. ¿Por qué era la apuesta? Y él me dijo, te apuesto que juega Mbappé. ¿Puedes pedirle el gol, Federico? Yo le dije, yo no soy de apostar. Y me dijo, no, simbólicamente vamos a apostar un vaso de agua. ¿Vos sabés que antes se apostaba simbólicamente una gaseosa, algo? Ahora un vaso de agua ya. No. Qué bárbaro. No, y ahí pues él me... Yo creo que tuvo que ver, él bajó a tu vara. Claro, totalmente, no, pero si él me decía, por ejemplo, apostamos whisky, también apostaría si yo estaba seguro, ¿verdad? Pero... El agua mineral se paga, no dice Mercedes acá. Pero agua de Corpazana le va seguramente. Johnny. No. Acá del baño nomás. No. Voy a pedir a Olimpia su marca de agua y la voy a llevar. Su botella. Bueno. Está Johnny, nos vemos mañana. Hasta mañana, señor. 13:41, 3-1. Está ganando Austria a Polonia. En la Eurocopa, pobre Polonia, qué pueblo sufrido. Ni el fútbol encima perdieron contra esta gente. ¿Cuántos abuelitos están con el recuerdo aquel? Mi querido Edgar, adelante. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-809000. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte. Volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias. Es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. A ver, disculpame Fabio, no quiero dejar pasar para cerrar el tema de Johnny, ¿verdad? Que estaba con el vaso de agua. Sí. Me dice el colega que está en la cobertura con Johnny de Olimpia. Hace 14 años conozco a Johnny, nunca compró ni una cerveza ni un cigarrillo. 14 años lo conoce. Así que te quiero totalmente, colega. No voy a decir nomás tu nombre, pero sé que te llamas Diego, ¿no? Tranquilo. 14 años tiene, mirá, cierto. Y menos habrá acercado un bocadito para festejar cumpleaños. Se fue a Buenos Aires a comprar caramelo de menta ahí en su uniforme. Mientras el señor estaba en la parrilla gastando miles de dólares, le estaba comprando caramelo de menta en un kiosco de Recoleta encima. La coqueta, la parrilla, nunca me voy a olvidar, hermano. Vamos, anticipo, señores. No es el anticipo la gran cosa para que Ancho Perfil después no nos agarre de Sigue ganando Austria 2-1. Hoy trabajan en horario completo esos muchachos. Horario completo y esos muchachos. Horario completo. Vamos a trabajar, mi niño.
ese es mi niño. Acá me dice también otro colega, saludos para el colega Nacho, dice, yo ni ve el partido en mute porque está relatando una... Porque quiso saber bien, dijo, le dije, ¿están mirando la Eurocopa? Me dijo, sí, en mute. Muy bien, ese es mi niño. A trabajar, mi niña, Chucky, Dieguito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No es para menos porque se trata de un jugador con un récord. Exclusiva, tírame. Atención, Twitty. Exclusiva. Le rescindieron el contrato a Luis Cabral en Tacuarembó. ¿Y por qué no es menor? Es el jugador con más partidos en primera división del fútbol paraguayo. No sigue en Tacuarembó, de buena fuente. Y otro detalle, Edgar Benítez, el otro zaguero central, también Tacuarembó rescindió con él. Ambos. Luis Cabral, el jugador con más partidos en primera división, no va a continuar en Tacuarembó, y el otro es Edgar Benítez, ambos defensores centrales de Tacuarembó. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos con los servicios, perdón, creo que estamos atrasados. Dale. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, esta información que viene desde Italia, el exjugador internacional italiano Roberto Baggio y su familia estuvieron secuestrados este jueves durante 40 minutos mientras se jugaba el partido Italia-España en la Eurocopa 2024, cuando un grupo de violentos ladrones entraron en su villa y les encerró en una habitación, según medios italianos. Sí, 57 años tiene Baggio, resultó herido al ser golpeado con la punta de una pistola en la frente durante el atraco en su casa de Altavilla Vicentina, al norte de Vicenza. Era alrededor de las 22 horas de Italia cuando ingresaron. Encerrados en una habitación quedaron durante 40 minutos él y su familia. Los ladrones destrozaron todas las habitaciones y robaron relojes, joyas y dinero, sin que por ahora se haya cuantificado el valor total del robo según las mismas fuentes. Bueno, Países Bajos, Francia a las 3 de la tarde está ganando Austria ante Polonia 3-1. A primera hora ya ganó Ucrania ante Eslovaquia. Y a las 20 horas Perú-Chile, hoy por la Copa América. Hoy vamos a estar con Ariel Marecos en los relatos, Darío Ibarra en los comentarios para el partido de hoy. Mañana, por la Copa América, 6 de la tarde, Ecuador-Venezuela, y a las 21 horas, México ante Jamaica. Federico, acá me están diciendo que Mbappé no está todavía anunciado oficialmente de titular, parece que va a ir a la banca. Ah, no, claro. Vamos a esperar el 11. No, claro, lo que ponía en la foto, Wilson, es que está el equipo. Sí, ya está todo preparado. Mbappé está preparado. Todo lo que va a utilizar. Pero a veces si va al banco, entonces está bien. Igual se va a tener que equipar, pues. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Está en su gabinete en el vestuario. Camiseta blanca, pantaloncito blanco y la mascarilla negra. 3 de la tarde arranca este partido. ¿Tenés algo más? Sí, para anunciarlo de mañana también, para que la gente vaya viendo un poco lo que puede hacer en este sábado. A las 9 de la mañana, Georgia, República Checa. A las 12 ya estábamos comentando con los compañeros en pleno Super Sábado. Vamos a tener el Portugal-Turquía. Y a las 3 de la tarde, mañana, Bélgica va a enfrentar a Rumania. Los partidos que tenemos mañana entonces en lo que tiene que ver con la Eurocopa 2024. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más
gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, para hablar un poco de lo que está pasando en los clubes, los movimientos, Fabián Franco, que estaba jugando de lateral en Ameliano, no era titular indiscutible, va a pasar a jugar a Nacional. Ojo que Nacional lo estaba buscando también al Tucu Salazar, refuerza entonces de esa zona con Fabián Franco. General Caballero hoy está de aniversario, cumple 62 años de vida institucional, anunció oficialmente a Pedro del Valle, jugador que pertenece a Libertad, pero que estuvo en Trinidense y ahora va a pasar a jugar en el equipo de Mallorquín. Extremo, Pedro del Valle. Ya decía Bruno de Tacuarí, la salida de Luis Cabral y de Edgar Benítez, los centrales que dejan el equipo de Barrio Jara. En Luqueño también ya está oficializado lo de Elvio Vera. En la intermedia, hoy tenemos 14:30 horas Martín Ledesma recibiendo a Rubio Ñu, mientras que a las 17 horas Guaireña va a enfrentar al equipo de Santaní. Recordando que en esta fecha van a debutar en los bancos de San Lorenzo Hugo Marcelo Velar y en el de Sportivo Carapeguá Rubén Maldonado. San Lorenzo que quiere recuperarse un poco más porque no está bien dentro de lo que tiene que ver con la tabla de la intermedia. Si gana va a poder ubicarse otra vez en puestos importantes. Esto es lo que tiene que ver entonces con el capítulo de la división intermedia, con esta fecha que se viene en este caso. Para lo que se viene después mañana también, 12 de junio Recoleta, 10 de la mañana. Y también para el día de mañana está anunciado el partido Carapeguá ante Pastoreo Carapeguá. Mañana a las 10 de la mañana los partidos que vamos a tener entre hoy y mañana en la división intermedia, fecha número 13. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susaiposta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Mucho tráfico en estos momentos. Madame Lynch, intersección entre la avenida Autopista y también lo que tiene que ver con Santa Teresa, con dirección a, en este caso, Mariscal López. Y también del otro sector, del otro trayecto que une justamente Madame Lynch, Santa Teresa, con dirección a Autopista, zona de Luque. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy.
Con Puma Energy impulsa tu negocio. En tierra, con combustibles, lubricantes, GLP y nuestras estaciones de servicios. En agua, con nuestro servicio de búnker. Y también en aire, con nuestro exclusivo Puma Energy Aviation. Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Encontrá productos, soluciones y servicios con calidad internacional certificada, adaptadas a tu necesidad. Conoce todas las soluciones energéticas que tenemos para tu empresa en www.puma-medioenergy.com.py. ¿Probaste el pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortuna. El pack tiene una botella Fortuna etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutique al litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortuna rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortuna, la auténtica tradición. Ganó Austria, cumplimos ya con todo. Con todo, Bruno. Muchísimas gracias. Ganó Austria 3-1, triunfo importante en la Euro, queda fuera Polonia ya de la Euro. Virtualmente. Sí, porque no tiene puntaje, Austria pasa a tener 3. Hay que ver el partido de Francia, Holanda, Países Bajos. Si gana Francia tendría 6. Está obligada a ganar la última fecha Polonia a la misma Francia, por ejemplo. No tuvimos tiempo, quedó pendiente lo de la selección paraguaya. Hay ya un equipo base. Mañana en el Super Sábado seguramente va a ser. Sí, yo puedo preguntar a Johnny, porque mañana va a ser la prueba del equipo. Mañana se va a probar el equipo con vista al lunes. ¿Sí? Nos vamos con Manolo Jiménez, técnico de Cerro Porteño. Estaremos en el Marbella Fútbol Center por espacio de 10 días y después de vuelta estaremos de regreso para Paraguay. Entonces, bueno, un poco la idea principal, sobre todo, la verdad que es esa, ¿no? De tener la posibilidad de ir a un centro donde se preparan del máximo nivel, donde se preparan clubes del máximo nivel de todo el mundo y bueno, aprovechar todas las facilidades y comodidades para que el equipo trabaje en todos los aspectos. Obviamente sabemos que es una pretemporada y las pretemporadas siempre tienen tradicionalmente un condicionante más físico. Pero bueno, la idea es un poco esa, aprovechar y por una parte trabajar todos los aspectos importantes de una pretemporada, pero también a la vez competir contra equipos que van a estar en competición internacional también. Vamos a jugar contra 2 equipos europeos, un equipo de Gibraltar, el Lincoln, y un equipo escocés, el Kilmarnock, que bueno, van a estar disputando los 2 competición internacional. Y bueno, para nosotros va a ser una tremenda experiencia. Los jugadores, el cuerpo técnico, el staff, la verdad que están muy entusiasmados. Va a ser una linda experiencia porque de entrada sabemos que viajar siempre es sinónimo de muchas cosas, ¿no? Es sinónimo de descubrir, de tener nuevas experiencias, de enriquecerse, de intercambiar muchas veces esos aspectos culturales que tanto nos enriquecen. Y también la idea un poco es que bueno, se están preparando algunos encuentros con la comunidad paraguaya en España para que se puedan acercar, para que puedan convivir, gente que bueno, la mayoría ha tenido que viajar. Nosotros la verdad que somos privilegiados porque vamos a hacer una pretemporada a un centro de alto nivel, pero bueno, también sabemos que bueno, que hay mucha gente que ha tenido que desplazarse por diferentes motivos, ¿no? Sobre todo por motivos laborales. Así que bueno, creo que también será una gran oportunidad para la gran comunidad presente en España de Paraguay. Ese es uno de los grandes también objetivos que tenemos. Y bueno, como os digo, estamos también buscando esas actividades para que de otra forma sería imposible, ¿no? de que puedan estar cerca de sus ídolos. Y bueno, la verdad que eso va a ser también uno de los objetivos también del viaje. Llega Fernando Romero porque, bueno, como bien sabéis, Alfio no podrá viajar por tema médico. Tiene algún tema de, no sé con lo que tiene, una influenza.
hay jugadores que no tenemos claro si van a estar o no van a estar, pero hasta el último día que estén tenemos que contar con ellos. El tiempo apremia, sinceramente, ¿no? Yo me voy a enfocar, yo no puedo estar pensando qué va a pasar mañana, sino tengo que vivir el presente, el hoy. Voy a trabajar con los jugadores que tenemos. Llevamos algunos chicos no para rellenar, sino que tanto Tobías como Olmedo